Mm, Buenas tardes. Yo soy Conchi Cruzado, soy la vicepresidenta de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología y tengo el gusto de comoderar esta tarde este webinar con Carolina Muñoz. Este es el primer webinar que vamos a hacer con esta asociación, con la Asociación Española de Enfermería en Radiología Vascular Intervencionista, ¿no? Hemos firmado un convenio de colaboración con esta sociedad con el objetivo de perfeccionar las competencias de los profesionales, ¿no? De las enfermeras que trabajan tanto en cardiología como en radiología intervencionista, ¿no? Y lo que hemos planteado como sociedades científicas es lo que podemos hacer, que sería fomentar la formación y la investigación, ¿no? Pero también yo creo que lo más importante es establecer sinergia y hacer ver o dar visibilidad a la importancia de tener enfermeras especializadas, ¿no? Porque esto no solamente va a ser algo positivo para las enfermeras, sino que también va a ser algo que va a mejorar la calidad asistencial de los pacientes. Bueno, si quieres tú decir algo, Carolina, antes de empezar. Bueno, yo daros las gracias a todos por estar aquí presentes. Buenas tardes, bienvenidos a este webinar. Agradecer a la Asociación de Enfermería de Cardiología por esta unión y, bueno, agradecer a los asistentes y a los ponentes por el trabajo que han hecho y por compartir con nosotros sus conocimientos. Y nada, deciros que tenemos, bueno, pues eso, el privilegio de tener expertos destacados que van a compartir con nosotros sus experiencias. Y nada, que tendremos una parte del webinar donde podremos compartir y bueno, expresar nuestras preguntas y discusiones. Y nada, os animo a todos que participar activamente y aprovechar al máximo este webinar. Entonces, bueno, si no hay nada más, damos paso a la primera ponente, Porfi Martínez, enfermera en radiología intervencionista desde el 2008, experta en gestión de servicios de enfermería por la Complutense y máster en cirugía mínimamente invasiva, guiada por la imagen de la Universidad de Zaragoza. Y ha hecho realización de varios protocolos de radiología intervencionista. Nos va a hablar de la patología aórtica desde el punto de vista de la radiología vascular intervencionista. Te doy paso, por fin. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por estar escuchándonos, gracias a la organización por haber contado con Cipri y conmigo, que somos los que hemos realizado este trabajo, y gracias a ti, Carlos, por tu generosa presentación. No me enrollo más y vamos a entrar en faena. Buenas tardes a todos. Empezamos por el principio. Allá por 1998, el Servicio de Radiología Vascular Intervencionista del Regional de Málaga realizó la primera intervención de un aneurisma aórtico endovascularmente, colocando la primera endoprótesis que se implantó en Andalucía. Desde ese año hasta ahora la experiencia ha ido en aumento, de tal manera que en 2023 fueron 55 los procedimientos que realizamos, de ellos 8 torácicos y el resto abdominales, y en el contexto de la urgencia, que también atendemos con nuestro Busca, hemos realizado una media de 10-12 al año. Como todos sabéis, vamos a hacer un pequeño repaso anatómico, vaya, es una tontería. La aorta es la principal, la arteria más grande del sistema vascular, se encarga de distribuir la sangre oxigenada del corazón al resto del cuerpo, y para su estudio y tratamiento se divide en diferentes segmentos, como es la raíz aórtica, la aorta ascendente, el arco aórtico del que parten arterias tan importantes como el tronco brachiocefálico, la carótida izquierda y la subclavia izquierda, la aorta torácica descendente hasta el diafragma y la aorta descendente abdominal hasta el eje ilíaco, de la que parten numerosos los troncos viscerales más importantes. La patología no oclusiva de la aorta cada vez tiene más importancia, dado que su prevalencia aumenta por el progresivo envejecimiento de la población. Es la 10ª causa de muerte a partir de los 55 años, afecta más a varones que a mujeres, con una relación de 4:1, y es la 3ª causa de muerte súbita. Hablamos de un aneurisma aórtico cuando se evidencia una dilatación de la aorta medida en su diámetro transversal que exceda al menos un 50% del diámetro normal. Aquí hay que tener en cuenta tanto el segmento de la aorta que se esté estudiando, las características anatómicas de la persona, las variables de la normalidad y la presencia de alguna patología subyacente. Hablamos también de síndrome aórtico agudo en un cuadro agudo que se va a centrar fundamentalmente en la aorta torácica,
en el que hay un proceso que va a afectar a la pared aórtica con riesgo de romperla. Se llama tipo A cuando afecta a la aorta torácica ascendente y tipo B cuando es de la aorta torácica descendente, y tiene su origen en una placa de ateroma que daña la pared. Tiene su origen en una placa de ateroma que daña la pared, bien produciendo una disección con una luz falsa que se va a ir rellenando de sangre, aumentando progresivamente el volumen de esta pared con riesgo de que se rompa, un sangrado que produce un hematoma intramural que también al ir creciendo va dilatando la pared con el riesgo que eso supone, o una úlcera penetrante que directamente daña la pared. Es un cuadro crítico en el que está comprometida la vida del paciente. Con respecto a las causas de los aneurismas de aorta, en el 90% de ellos está presente la arteriosclerosis, predominando más en la aorta descendente. En el síndrome aórtico agudo están las 3 entidades que anteriormente he mencionado, y aparte se da en el contexto del politraumatizado, cuando hay un traumatismo con mucha descarga de energía, aparte de otras lesiones, puede provocar una lesión del vaso. También producen aneurismas de aorta otras patologías, como el síndrome de Marfan, la enfermedad valvular aórtica, que afecta sobre todo a la aorta ascendente, enfermedades infecciosas, que es lo que se llaman los aneurismas micóticos, tradicionalmente se han llamado así, y otras enfermedades inflamatorias. Hay que tener en cuenta que al detectar un aneurisma de aorta hay que ampliar el estudio porque suelen ir asociados a otros aneurismas en el 28% de los casos. El aneurisma de aorta suele ser asintomático o silente. Su descubrimiento suele ser incidental. La clínica inespecífica y cuando se presenta en relación con compresión de estructuras adyacentes o embolizaciones distales que producen síntomas isquémicos. En cambio, la rotura del aneurisma aórtico es muy sintomática, produce un cuadro de shock, de síncope, compromete la vida del paciente y supone una situación de emergencia vital. Se suele producir la mayoría a nivel extrahospitalario, con una mortalidad inmediata del 60%. De los que llegan al hospital, un 25% mueren durante la intervención y el 40% aproximadamente después de esta. Para el diagnóstico recurrimos a las técnicas de imagen que tenemos habitualmente. La radiografía de tórax portapoco es de baja sensibilidad. La ecografía abdominal se está utilizando en el screening de aneurisma aórtico abdominal y se ha demostrado que aumenta la supervivencia en pacientes asintomáticos porque se puede ir viendo cómo va creciendo ese aneurisma. La prueba estrella es el angioTAC. El TAC con multidetector es la prueba de elección porque no solo te permite identificar el aneurisma, sus dimensiones, su ausencia o presencia de cuello, sino su relación con respecto a estructuras adyacentes, y además permite planificar toda la intervención terapéutica. Para esto debe estar estandarizado, debe cubrir desde los troncos supraórticos hasta la bifurcación de ambas femorales para ver si tenemos acceso endovascular o debe ser un procedimiento quirúrgico. Tiene los dos inconvenientes, tanto de las radiaciones ionizantes como de la nefrotoxicidad que produce el contraste iodado, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayoría son pacientes ancianos. La resonancia magnética se utiliza por eso en el seguimiento de pacientes jóvenes. Y luego tenemos la angiografía, que antiguamente sí se utilizaba para el diagnóstico, pero que se ha visto desplazada en el diagnóstico por el progresivo desarrollo del angioTAC, pero que es imprescindible para el tratamiento endovascular. El tratamiento endovascular se va a utilizar con angiografía digital con sustracción. Nos permite ver en directo cómo estamos presentando la prótesis y cómo se coloca. De forma sistemática, cuando se diagnostica un aneurisma de aorta, se va a medir el cuello del aneurisma y su distancia a la arteria renal más inferior, ya que la presencia tanto de trombos como de placas de ateroma o de arterias renales polares se puede ver afectada a la hora de introducir la endoprótesis. Si se observa que hay un diámetro aórtico en rango terapéutico o un crecimiento rápido del mismo, hay que ampliar las pruebas complementarias para poder planificar la intervención. Existen muchas clasificaciones de los aneurismas de aorta, desde su morfología en fusiformes y saculares,
según su localización, torácicos abdominales y toracoabdominales, clasificaciones clásicas como son las de Crawford según el segmento anatómico y la de Stanford, que las divide en tipo A cuando afecta a la aorta ascendente y tipo B cuando ya son distales a la arteria subclavia izquierda. Pero la clasificación más actual, más moderna, que más se utiliza y que más aporta al tratamiento endovascular es la que mide la distancia y su posición con respecto a las arterias renales, porque va a determinar el procedimiento terapéutico. Así están los aneurismas de aorta infrarrenal, ductarrenales y suprarrenales. A la hora de enfrentarnos al tratamiento, lo hacemos en dos escenarios. Por un lado está el escenario del tratamiento programado y por otro lado el de la urgencia. Cada uno tiene sus peculiaridades y sus indicaciones. El tratamiento programado viene indicado fundamentalmente por el tamaño del aneurisma. Esto se debe a que conforme va aumentando el tamaño del aneurisma, aumentan exponencialmente las posibilidades de complicaciones como son la disección o rotura del mismo, que como ya hemos dicho va a comprometer la vida del paciente. Las opciones terapéuticas de que actualmente dispone la medicina para tratar los aneurismas de aorta es o bien la cirugía abierta, el tratamiento endovascular o técnica híbrida en la que según las características anatómicas del paciente, las patologías subyacentes o la morfología del aneurisma o su localización se van a beneficiar de técnicas combinadas en las que un acceso es endovascular y el otro es quirúrgico. La mejor opción terapéutica va a venir determinada por el tipo de aneurisma, pero aparte por el riesgo quirúrgico del paciente, la experiencia del equipo médico, la mortalidad del centro y las preferencias del paciente. En la actualidad, los hospitales llevan años implementando equipos multidisciplinarios para abordar esta patología. Están compuestos fundamentalmente por cirujanos vasculares, radiólogos intervencionistas, internistas y anestesistas. Ellos son los que van a tomar de forma consensuada, siguiendo las guías clínicas y las características del paciente, las decisiones pertinentes. El tratamiento urgente va a venir determinado por tres situaciones. Una de ellas es la rotura del aneurisma, que como ya hemos dicho es una emergencia vital, con una mortalidad global que oscila entre el 60 y el 80%. Aneurismas sintomáticos en los que el dolor no es atribuible a otra causa, o cuando se evidencia un rápido crecimiento del saco superior a 5 milímetros en 6 meses. Estos pacientes están en situación crítica y en ellos se prefiere el tratamiento endovascular al quirúrgico por ser menos agresivo. En cualquier caso, la mejor opción terapéutica vendrá decidida por el equipo y según las características del caso. Como todos los tratamientos, tiene sus contraindicaciones. Hablamos de contraindicaciones absolutas cuando existe hipersensibilidad o alergia a cualquiera de los materiales del dispositivo o afecciones que pueden aumentar el riesgo de infección de la endoprótesis. Y todos sabemos que con un cuadro infeccioso activo no se puede realizar ningún implante. Hablamos de contraindicaciones relativas cuando nos encontramos con una anatomía inadecuada para la reparación endovascular, hipersensibilidad o alergia al contraste iodado o una insuficiencia renal grave, o enfermedades concomitantes en las que el paciente tiene graves con poca esperanza de vida para el paciente, como puede ser un cuadro oncológico en situación terminal. En cualquier caso, el uso cada vez más extendido de prótesis penetradas fabricadas a medida para cada paciente. Las mayores posibilidades de planificar el tratamiento de la forma más adecuada, así como llevar la implantación con técnicas de fusión de imagen o usando medios de contraste alternativos como el dióxido de carbono, está disminuyendo bastante el uso, las contraindicaciones relativas, sobre todo en el contexto de la actividad programada. En la urgencia ya es otra cosa. Hablamos de EVAR, todos lo habréis oído. EVAR no es ni más ni menos que la reparación endovascular del aneurisma aórtico abdominal. Son sus siglas en inglés. Consiste en excluir el saco aneurismático de la circulación sistémica implantando una endoprótesis cubierta que distribuye la sangre de la circulación aislándola del saco. Disminuye la presión y el flujo dentro del mismo, lo que va a producir una trombosis que va a evitar su crecimiento y posterior rotura.
¿Qué ventajas presenta el EVAR con respecto a la cirugía abierta? Es cierto que tienen tasas de mortalidad similares, pero es cierto que disminuye el tiempo quirúrgico, reduce la pérdida de sangre, no suele precisar anestesia general, tiene un postoperatorio más cómodo, mejor, reduce la estancia hospitalaria y a su vez disminuye la mortalidad inmediata postoperatoria. Aquí tenéis en esta imagen muy esquemática la endoprótesis presentada sin ser liberada y el saco aneurismático porque se está rellenando de sangre. Y una vez que está desplegada la endoprótesis, cómo la circulación va por dentro de la misma y el saco queda excluido. Ese es el objetivo de este tratamiento. La selección de la prótesis adecuada, las vías de acceso, el tipo de anestesia. Todo esto lo va a llevar de forma consensuada el equipo multidisciplinario y siempre de forma individualizada para cada paciente. No obstante, para realizar un EVAR hacen falta unos requisitos mínimos. Estos están relacionados con los diámetros tanto axial como craneocaudal del aneurisma, la existencia o no de cuello, la distancia a las principales ramas viscerales, la presencia de trombos o calcificaciones, un ángulo adecuado que permita introducir la endoprótesis sin romper el aneurisma y que el diámetro de la bifurcación ilíaca sea adecuado. Es crucial en este tratamiento una correcta planificación. Ahora os voy a hacer aquí de una manera muy esquemática por la falta de tiempo y tal, los pasos que seguimos nosotros en un EVAR sencillo infrarrenal. Lo primero, la premisa de que la prótesis debe ir siempre implantada de tejido sano a tejido no sano. Lo primero que hacemos es coger todos los accesos vasculares que necesitemos. Si vamos a utilizar sistemas de cierre tipo ProGlide, los colocamos inmediatamente después de hacer el acceso. Y una vez que tenemos todos los accesos, se procede a la anticoagulación sistémica con heparina del paciente, con una dosis que está estandarizada en 80 unidades por kilogramo de peso. Por el acceso contralateral al que va a entrar la prótesis, es necesario introducir un catéter diagnóstico que nos permita los controles geográficos de la intervención. Por el acceso que va a ir la endoprótesis, primero se cateteriza con una guía hidrofílica y un catéter angiográfico. Posteriormente la guía se cambia por una de soporte, una guía rígida que nos permite introducir la prótesis, se saca el catéter, se mete la prótesis y antes de la liberación es preciso hacer por el otro acceso una arteriografía que nos vea que está posicionada correctamente o si es necesario hacer alguna corrección. El objetivo es colocar la parte cubierta de la endoprótesis por debajo del ostium renal para no tapar el flujo a los riñones. Una vez posicionado el cuerpo y la prótesis, hay que anclarla a los ejes ilíacos. Para esto muchas veces hay que poner extensiones. Las extensiones deberán estar solapadas al cuerpo de la prótesis con un mínimo de 5 centímetros para que quede bien sellado. Tras la colocación de las prótesis, ya sea el cuerpo como las extensiones, se realiza una rápida angioplastia tanto proximal como distal de la endoprótesis como de las extensiones para que queden totalmente selladas. Después realizamos un control angiográfico con el catéter PIC-tape para confirmar que la sangre va por dentro de la endoprótesis y no hay endofuga. Y finalmente se realiza la hemostasia a nivel de los accesos. Esto es una forma muy esquemática y resumida, como he dicho, que puede variar según la prótesis y el tipo de aneurisma. Con respecto a los accesos femorales, si el procedimiento es puramente percutáneo, lo habitual es usar ambas femorales. Se realiza el acceso a nivel de la femoral común y siempre con punción ecoguiada. Es posible que el paciente necesite, por el tipo de procedimiento, más de 2 accesos o que una de las femorales sea hostil, no sirva porque haya ahí una lesión y no podamos utilizarla. Entonces se recurre a la arteria braquial, a ser posible la izquierda, raramente a la radial y a la ciliar o subclavia, dependiendo del procedimiento y del paciente. Y hay pacientes en los que los accesos, como ya he dicho, son hostiles y se van a beneficiar de procedimientos híbridos en los que van a tener un acceso percutáneo y otro quirúrgico o ambos quirúrgicos.
El TIBAR es lo mismo que el LIBAR, pero en el territorio de la aorta torácica descendente. Al igual que en el IVAR, necesitamos dos accesos, uno para la prótesis y otro para los controles. El soporte anestésico es fundamental, necesitamos tener presiones monitorizadas, las presiones invasivas, y se coloca también un drenaje espinal 24 horas antes para favorecer el desarrollo de colaterales que no corten el paso a la arteria medular. Una vez desplegado el dispositivo, aquí no se realiza angioplastia con balón para no disecar las paredes. Es más fácil disecar haciendo aquí angioplastia que en el territorio abdominal. Si es necesaria la colocación de extensiones, se pondrán también solapadas 5 centímetros. Y es fundamental aquí, bueno, todos los que trabajamos con catéteres sabemos que es fundamental el lavado con suero parinizado a los catéteres. Pero es que estas prótesis son tan grandes y tienen un espacio muerto tan grande que el lavado tiene que ser minucioso y abundante para eliminar cualquier burbuja de aire, porque mirad dónde está colocada la prótesis y a dónde iría la burbuja. Aquí también vemos que el correcto sellado es con la parte cubierta fuera de los troncos supraórticos para no cortar el flujo. Luego tenemos procedimientos más complejos que vienen dados todos por las características del aneurisma. Uno de ellos es la chimenea, también llamada chiva, en el que tenemos un aneurisma renal que no tiene un cuello que permita el sellado de la prótesis convencional sin tapar las renales. Entonces lo que se hace es que se cateterizan antes ambas renales, se colocan un estén cubierto en cada una de ellas y luego que nos va a garantizar el paso de sangre a las renales, a ambos riñones, y luego ya se libera la prótesis de la aorta conservando este flujo. Aquí veis un dibujito muy esquemático en el que entendemos por qué le dicen chimenea. Y luego está el tipo de endoprótesis más compleja, que es la fenestrada, también llamada FIBAR o T-branch, que consiste en la fabricación a medida de un cuerpo de la prótesis con diferentes fenestraciones o ramificaciones para cada rama visceral a tratar. Aquí estamos hablando de aneurismas que cubren mucho territorio y que si los tapáramos completamente estaríamos tapando las ramas viscerales. Son aneurismas yustarrenales, suprarrenales o incluso toracoabdominales, cuando tenemos una aorta que está prácticamente entera enferma. Es un procedimiento complejo, va a requerir al menos 3 accesos arteriales. Como he dado mucha información en poco tiempo y una imagen vale más que mis palabras, aquí tenéis el infrarrenal, que es el primero que hemos visto, en el que tenemos las renales libres, tapada la prótesis cubierta por debajo de ellas. Aquí tenemos la chimenea con las prótesis cubiertas que nos garantizan el paso a las renales. Y aquí tenemos la fenestrada con todas las ramificaciones de los troncos viscerales. Como todos los procedimientos, tiene sus complicaciones. Una de ellas que van desde los accesos vasculares, como puede ser un pseudoaneurisma, un hematoma o incluso infección del acceso, neurológicas porque hayamos movilizado algún trocito de placa y haya migrado hacia arriba, o hemiparesia o paraparesia cuando hemos cubierto un trozo demasiado grande de la aorta. Endofugas cuando, a pesar de estar correctamente instalada la prótesis, sigue habiendo paso al saco de sangre, trombosis de uno de los componentes o de la prótesis entera o de alguna de sus ramificaciones, infección, ruptura de alguno de los componentes o de la prótesis, migración de alguno de los componentes y nefrotoxicidad, que puede ser bien porque hayamos movilizado placa al ostium de las renales o bien inducida por el contraste iodado. Como ya he dicho, lo último que hacemos es cerrar los accesos. Recurrimos a distintos sistemas, ¿no? Que el recurrir a un sistema a otro va a venir dado por el calibre del acceso que hayamos utilizado, el calibre del introductor y que la arteria sea más o menos patológica. Puede ir desde un angiosil, si hemos usado una de las femorales exclusivamente para meter con un 6F para el catéter angiográfico para los controles, los ProGlide y Uppercloth que nos permiten cerrar
accesos que han tenido introductores más grandes, porque se pueden poner varios y no queda nada dentro de la arteria, o compresión si, por ejemplo, hemos usado una braquial o nos falla uno de los dispositivos de cierre. El progresivo desarrollo por parte de la industria de endoprótesis cada vez de menos fren, estamos ya con endoprótesis de 16 de los 25 que partíamos, está dando más margen para planificar procedimientos puramente con abordaje percutáneo. Decir que enfermería forma parte del equipo multidisciplinario es una evidencia. De hecho, todos los que estamos hablando aquí somos enfermeros. Son procedimientos complejos, son pacientes críticos, son pacientes pluripatológicos. Tenemos que estar familiarizados no solo con la patología, sino con la manera de desenvolverse en la sala. Para una intervención de aorta, el equipo consta de 3 enfermeros. Uno de ellos va a estar asistiendo al anestesista, recibe al enfermo, hace check-list y se dedica de lo que es la parte anestésica, que en IVAR se prefiere raquianestesia o anestesia local más sedación, aunque en el contexto de la urgencia ya se va a recurrir a la anestesia general porque estamos hablando de pacientes críticos que van a necesitar medidas de soporte. También se recurre a anestesia general en procedimientos complejos como el TIVAR o fenestradas, que van a tener una duración más larga, y en estas también se precisa el drenaje raquídeo. Como ya he dicho, precisamos tener monitorizadas presiones invasivas y monitorizada también la diuresis. Aparte de, bueno, todas las medidas de asepsia dentro de la sala. Y los otros 2 enfermeros, uno está de circulante y el otro de instrumentista. Muchas gracias a todos. Sé que ha sido mucha información, el tiempo era limitado, la información mucha. Gracias por vuestra paciencia. Yo invito a todos a que hagáis las preguntas que consideréis pertinentes después. Bueno, darte las gracias, Porfi, por la presentación. Muy interesante, muy completa, los números son tremendos. Si queréis, le doy paso a Miriam González, ¿no? Ella, además de ser la vocal del grupo de críticos de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, es la jefa de enfermería de la Unidad de Cuidados Críticos Vasculares del Hospital Clínico de Salamanca. Y bueno, pues nada, ella nos va a hablar de cómo trabajan en su hospital, porque es una experiencia creo que de su hospital en Salamanca, ¿no? La figura de la enfermera que lleva las TAVI, ¿no? Las TAVI-NARS, que decimos nosotros. Cuando quieras, Miriam. Muchas gracias tanto a la AE como a ERVI por invitarnos y bueno, a Conchi y a Carolina por estar aquí ayudándonos. Y bueno, yo os voy a hablar de una enfermera de práctica avanzada en la gestión del paciente TAVI, que ahora explicaremos que son aquellos pacientes que tienen también una prótesis aórtica, pero en este caso percutánea. En cuanto al contexto, para que lo entendamos un poquito mejor, el paciente que vamos a hablar es un paciente que tiene una patología valvular aórtica, que es la epidemia cardiovascular en países desarrollados, con una prevalencia de hasta un 2,5, pudiendo llegar hasta un 10% en pacientes mayores de 65 años. Es una enfermedad que puede estar asintomática durante muchos años, pero que cuando empieza a dar clínica a los pacientes progresa muy rápidamente y en cuestión de 2 años, si no se trata, puede producir la mortalidad en el 50% de los pacientes. El tratamiento habitual era un tratamiento de cirugía convencional, de recambio valvular aórtico, pero el problema que teníamos era que la mayoría de los pacientes, casi un 50%, tenía mucho riesgo quirúrgico, eran pacientes muy mayores, con muchas comorbilidades, y entonces no se les podía someter a una cirugía cardíaca convencional. Así que en el año 2002 aparece la principal alternativa, que es la TAVI, implante de válvula aórtica transcatéter. Se utilizaba para aquellos pacientes con estenosis aórtica severa que no se podían someter a la cirugía, por lo que habíamos dicho, ¿no? Eran mayores, frágiles, con comorbilidades. Poco a poco se empezó a aparecer un montón de estudios que hacían pruebas con más de 1.000, 2.000, 3.000 pacientes con los resultados cada vez mejores. Aparecen además más indicaciones, ya no solo se utiliza para la estenosis aórtica, sino también para la insuficiencia aórtica, aunque veremos que no con los mismos resultados. Y aparece el PARTNER 2 y 3, estudios que ya no solo hablan de la TAVI en paciente con alto riesgo, sino incluso con intermedio riesgo, con bajo riesgo o incluso electivo para el paciente que no quisiera someterse a una cirugía. Así un poco de anatomía, como ha hecho también Porfi, bueno, por
orientar, bueno, pues normalmente son pacientes con una estenosis aórtica, una estrechez en la válvula aórtica, que el problema es que aunque cierre bien, no abre y por lo tanto la cantidad de sangre que debería de pasar del ventrículo izquierdo hacia la aorta en cada latido es muchísimo menos, como vemos en la fotografía. ¿Esto qué hace? Pues provoca una clínica típica a los pacientes de fatiga, de disnea, de dolor en el pecho, de palpitaciones e incluso con esa pérdida de oxígeno en cada latido, porque cada vez entra más sangre, es muy típico que el paciente tenga también síncopes de repetición. Lo que hacemos en este caso no es una cirugía cardíaca, no se abre el esternón y se cambia la prótesis, sino lo que hacemos es sustituirla. Se coloca una prótesis, normalmente de nitinol, que tiene dentro de esa prótesis, que como veis es como una mallita, tiene dentro una válvula que automáticamente en el momento en que se coloca en el corazón del paciente, en donde está la válvula aórtica, por decirlo así, enferma, empieza a funcionar. Normalmente los accesos son femorales, podemos hacerlos apicales, subclavios, podemos hacer incluso por otros accesos, incluso puede ser solo percutáneo o con cirugía, pero la mayoría de ellas son solo percutáneo por vía femoral. ¿Qué es lo que haríamos, ¿no? Para que nos hiciéramos una idea, la prótesis está como plegada en este catéter, ¿no? Imaginaos un lápiz donde la válvula se plega alrededor, ese catéter se introduce por la arteria femoral normalmente y lo que hacemos es llevarla directamente hasta la válvula aórtica. Una vez que la tenemos en la válvula aórtica, lo que hacemos es expandirla, bien porque sea con un balón, ¿no? Y la abrimos y la forzamos, o bien porque sea autoexpandible y en contacto con el calor de la sangre ella misma se expande y se adapta a la anatomía del paciente. Como bien decía Porfi, efectivamente hay muchísimas anatomías diferentes y por lo tanto hay diferentes válvulas para cada paciente y eso también es una cosa que hay que tener en cuenta en el procedimiento. Así que bueno, un poco para que veáis, ¿no?, cómo entra cerrada en el parecido también a radiología intervencionista, no entran plegadas y cuando llegan al sitio exacto, pues se expanden. ¿Esto qué ha hecho? Que realmente empezáramos haciendo una TAVI o dos y ahora hacemos 200, 300 al año, incluso hay hospitales que hacen más en función de su población y por lo tanto las indicaciones cada vez son más mayores. Es verdad que tenemos la población mucho más mayor, con lo cual está haciendo que la TAVI se esté disparando a nivel, no solamente en España, sino a nivel internacional y cada vez también está siendo más fácil, por decirlo así. Hay anestesia local, ya no se pone una intubación, ya no se pone un ecotrans esofágico, ya no se le pone sonda vesical, ya no se le pone anestesia general, todo se hace con local, lo que antes tardaba 5 horas, ahora se hace en 1 hora y hay hospitales que hacen hasta 3 o 4 en la misma mañana. Hacemos unas 7.000 al año, según el último informe de la Asociación Española de Cardiología, y por tanto ha hecho que la TAVI se convierta en el tratamiento de elección para pacientes con estenosis aórtica severa de alto riesgo, pero también una alternativa válida para el intermedio y el bajo riesgo. Esto empezó a hacer que se hicieran programas específicos para el paciente TAVI y metieran también equipos multidisciplinares. Evidentemente, como dice Porfi, pues bueno, la enfermera forma parte de ese equipo multidisciplinar. De hecho, el que formáramos parte de los programas TAVI da lugar a la figura o el rol que os voy a contar, que es el rol de la TAVI Nurse, una enfermera que acompaña y guía al paciente de la TAVI en todo el proceso. Viene de Canadá y Estados Unidos, donde las enfermeras se dieron cuenta que había enfermeras para insuficiencia cardíaca, para trasplante cardíaco, pero bueno, para la TAVI, que de repente había 1 o 2 y empezaban a tener 500 y 600 en los hospitales, no tenían como una serie de recomendaciones. Y aparece este rol. No sé, en el propio artículo, que aparece el primero más completo en el 2014, habla de las competencias. Una enfermera que tiene que tener conocimientos en patología cardiovascular, estructural, evidentemente en las válvulas, en cuidados geriátricos y comorbilidades porque es un paciente mayor, ya lo hemos visto, tiene que ayudar al paciente en las decisiones, acompañarle en todo este proceso y manejar sus motivaciones y expectativas, es decir, qué espera conseguir el paciente y que realmente el paciente se quiera someter a este procedimiento. En cuanto a las responsabilidades, también nos las más o menos cuentan, y es que la enfermera es una enfermera que se encarga de hacer el triaje y la coordinación. Suele ser incluso la coordinadora del equipo completo, ¿no? La que luego veremos que coordina tanto a la atención con el paciente y la familia, pero también la atención con el equipo, participa en la lista quirúrgica, participa en la programación y es la que se encarga de coordinar el seguimiento de los pacientes. Hace una parte de evaluación clínica, que la veremos después más detenidamente.
como función enfermera vital, ¿no? Pues educar al paciente, prepararle para las mejores condiciones para el procedimiento e incluso que se pueda ir a casa lo antes posible también. Y luego, como enfermeras que somos, bueno, pues lo que os digo, muchos hospitales es la enfermera la que coordina a todo el equipo, con lo cual queda manifiesto, ¿no? Esa función de liderazgo, de trabajar en equipo, de elaborar protocolos y de divulgación como la que estamos haciendo también hoy. Así que esta enfermera forma parte de un programa que es lo que llamamos el programa TAVI Nurse. Imaginaros, ¿no? Un programa en el que hay cardiólogos, hay de imagen, de rehabilitación cardíaca, de cardiología intervencionista, hay también a veces geriatras, hay cardiólogos, hay cirujanos y el paciente, una vez diagnosticado de estenosis aórtica severa, que no se pueda someter a cirugía por ese alto riesgo quirúrgico que tenga, se lleva al equipo TAVI. Dentro de este equipo TAVI hacemos una evaluación clínica, ¿no? Imaginaros, que seguro que os suena, ¿no? Lo que es una angiografía de cateterismo, que es parecido a lo vuestro, que vemos las coronarias del paciente, un TAC, una resonancia, un electrocardiograma. Y luego la parte quizá más enfermera, porque hace una visión más holística del paciente, es que hacemos una evaluación integral del paciente. Es decir, miramos si desde el punto de vista de la dependencia es capaz de hacer las actividades de la vida diaria, cómo está a nivel cognitivo, qué apoyo sociofamiliar tiene, cuál es su calidad de vida, cuál es el deterioro cognitivo si es que lo tiene, ¿no? Porque hemos dicho que es un paciente ya con una edad avanzada. Y utilizamos una serie de cuestionarios que luego explicaremos. Revisamos la historia clínica también, veremos un poco las comorbilidades, las enfermedades que tenga el paciente, qué medicación toma, si tiene alguna alergia. Le vamos a ayudar a organizarse las citas, tanto de cara a las pruebas previas como después del procedimiento. Todo ello, la enfermera se va a encargar de educarle para que sepa para qué es la prueba, para que sepa cuándo tiene que venir, qué es lo que va a notar, cuál es la preparación, buscando siempre aquellas actividades que van a ayudar y que tenemos que potenciar y las que, bueno, nos pueden complicar y por lo tanto tenemos que tratar desde el preprocedimiento. Esta información, tanto médica como enfermera y de todo el equipo, se lleva otra vez al equipo y se decide, oye, pues con toda esta información, el paciente que no podía someterse a la cirugía cardíaca convencional por ese alto riesgo quirúrgico, ¿se puede someter a la TAVI? Bueno, pues en este caso, la enfermera empieza ya otra función, que es, empieza ya a hacer la lista quirúrgica, empieza a hacer ese triaje. Nos damos cuenta que también hay pacientes que no cumplen ni siquiera los criterios para poder hacer la TAVI y por lo tanto el concepto de futilidad es importante, ¿no? No hay una TAVI para todo el mundo ni es la opción para todo el mundo, pero la enfermera le tiene que acompañar también esa transición hacia paliativos y hacia la interconsulta con el servicio, no dejarle directamente ya aquí abandonado y ya no hay ningún contacto con el paciente. El que sí que se puede someter a TAVI, ¿no? Nos reunimos con el paciente, se le da la cita del procedimiento, se ve que todas las pruebas estén en la historia clínica junto con el consentimiento y ya la educación es distinta. Ahora ya le hablamos de la TAVI, cuándo va a entrar en hemodinámica, qué va a notar, cómo son los accesos, por dónde va a pasar en el ingreso, ¿no? Que ahora os enseñaremos lo que hacemos en Salamanca. Hacemos un plan estandarizado e individualizado con los pacientes. El día que ingresan, porque en nuestro hospital ingresan el mismo día del procedimiento, ese mismo día ingresan en el hospital de día, les vamos a ver al hospital de día, ingresan de ahí directamente a la sala de hemodinámica, que es la que vemos a la derecha, ¿no? Parecida también a la de radiología intervencionista. Vamos, todos los pacientes van a pasar por la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares, todos, vaya bien o no, es el protocolo que tenemos en Salamanca. Y también hemos puesto en marcha un protocolo de alta precoz para aquellos pacientes que cumplen los criterios que se ven en la consulta de enfermería, bueno, pues que podamos hacer que el paciente, si puede estar 2 días en el hospital, pues que no esté 5. Y eso luego veremos también que ha habido un cambio importante en nuestra estancia hospitalaria, que la teníamos relativamente alta comparada con el resto de España. En cuanto al seguimiento, veremos que una vez que se hace el procedimiento, sobre todo es que el paciente esté monitorizado, porque veremos que la TAVI tiene un alto riesgo de producir alteraciones en el sistema de la conducción y es muy probable que el paciente acabe siendo candidato a marcapasos y eso hay que controlarlo. Ingesta oral, que cuanto antes el paciente empieza a comer y, por supuesto, la movilización para que el paciente no se quede postrado en la cama. En cuanto al alta, hablamos con la familia para ver si hay que hacer una interconsulta al trabajador social, al terapeuta ocupacional, que entiendan la medicación, que entiendan los signos de alarma y riesgos que puede tener para que nos puedan llamar y le damos ya las citas del seguimiento tanto con la enfermera como con el médico. Ese seguimiento así un poco sencillo lo hacemos. Imaginaos si es un alta precoz y el paciente se va en 48 horas a su casa, le vemos a la semana físicamente en el hospital. Si es un paciente que se va con un alta convencional de 5 o 6 días, le veremos al mes de forma presencial con la enfermera. A los 3 meses le va a ver el médico y la enfermera le vuelve a ver a los 6 meses en el seguimiento. ¿Qué es lo que hacemos en esta consulta? Bueno, pues miramos accesos, ¿no? Son accesos femorales normalmente. También solemos coger un introductor yugular, pues si hay que poner marcapasos, también valoramos cómo va el acceso.
miramos el electro, cómo está la calidad de vida, si el paciente realmente ha mejorado y cómo ha sido su experiencia durante todo ese proceso. En cuanto al contexto nuestro, ¿no? Vamos ahora a contaros un poco lo que hacemos en Salamanca, que luego cada uno, pues dentro de lo poco que teníamos en nuestro país de esta figura, ha adaptado a su hospital y a su contexto. En España empezamos con la EC a hablar de la Tabinés en el año 2018, si no me equivoco, pero bueno, nosotros por muchos motivos pues tampoco pudimos empezar hasta bastante más tarde. La pandemia nos pilló también por medio, el traslado al Hospital Nuevo de Salamanca también nos lo impidió, pero bueno, sabíamos que en el Hospital Nuevo teníamos que tenerlo y es cuando empezamos ya a saber qué queríamos hacer en el proceso del programa de la Tabiners. Lo que hicimos fue aprovechar para hacer una búsqueda bibliográfica de todo lo que había publicado, porque había muy pocos hospitales internacionalmente que lo tenían y muy pocos en España que habían empezado desde aquel 2019 que se habló en nuestro país. Y eso nos ayudó, aunque al principio a mí me parecía que era mucho tiempo, nos ayudó a tener todas las evidencias y trabajar incluso hasta más sobre seguro y con cosas que igual si hubiéramos empezado antes no lo hubiéramos tenido, ¿no? Sabíamos que queríamos que el paciente fuera al centro del proceso y luego explicaremos por qué. No se hablará solo de calidad de vida como sí, pues la TAVI es eficaz y es efectiva. No, ahora vamos a preguntar al paciente si la calidad de vida es para él mejor o no, lo que llamamos los PROMs, ¿no? La calidad percibida para el paciente. Todo esto basado en evidencias científicas. Queríamos que hubiera un modelo de toma de decisiones compartidas, que el paciente estuviera informado, que el paciente realmente pudiera decidir y que con toda esa información dijera, bueno, pues sí, efectivamente, me parece que mi proceso puede ser ideal a través de un procedimiento percutáneo como puede ser la TAVI. Además, lo que hemos dicho al principio, ¿no? La enfermera habla un poco de qué motivaciones tiene el paciente, qué expectativas y un poco evalúa la experiencia del paciente en el proceso para ayudarnos a mejorar, por supuesto, para que el paciente sea el centro y que realmente empoderemos al paciente en el control de su salud. Nos dio tiempo también a ver que ya había programas Tabiners que hablaban de la rehabilitación cardíaca, con lo cual lo incluimos en nuestro programa para pacientes post-TAVI. Y como ya habéis visto, también aprovechamos la situación para meter programas de alta precoz. Oye, fuimos tarde, pero tuvimos la suerte de poder meter bastantes más iniciativas. Y en todas estas iniciativas, todos los artículos hablaban de una figura que era la Tabiners, con lo cual nos indicaban que efectivamente era una figura que iba a ser importante. Luego, ¿qué hicimos? Con toda esa información, buscamos también la información de Salamanca. ¿Cuántas TAVIs hacíamos al año? ¿Cuántos hicimos desde el 2012 que empezamos? Si eran hombres, mujeres, la edad, publicaciones, estancia media, ¿no? Que como podéis ver, teníamos hasta estancias medias de 8 días, comparadas con otros hospitales quizá un poco altas. Bueno, con toda esta información decidimos qué es lo que queríamos hacer. Queríamos mejorar la gestión del paciente TAVI, queríamos que desde que se le diagnostica hasta que se le trate pasara menos tiempo, que hubiera menos estancia hospitalaria, que se siguieran los pacientes, porque el médico no hacía ningún seguimiento al paciente, ¿no? Sabemos que es un proceso caro, con muchos recursos económicos, de asistencia, de estancias, pero se le hacía la TAVI y ya nadie volvía a ver al paciente, ¿no? Incluso saber si está vivo o no está vivo, ¿no? Hay que ver si realmente ese procedimiento era eficaz. Y educar al paciente, que tampoco se educaba, y tener en cuenta su experiencia, ¿no? Y es aquí donde realmente entra el papel enfermero. Así que las enfermeras en Salamanca y luego en España también, teníamos ganas de poner este programa en marcha, junto con nuestra asociación de Salamanca, que había que coordinar un poco el proceso, que había cosas que mejorar. Pasamos de tener 50, 60 pacientes a tener 200 y eso era difícil de seguir, con lo cual, efectivamente, como el servicio decidió, era un programa que podía ser adecuado para gestionar los pacientes y aparece en Salamanca el proyecto Tabinés, liderado por enfermeras. Un proyecto multidisciplinar con cardiólogos intervencionistas, con enfermeras de todas las áreas del servicio y con cardiólogos de imagen, de clínicos y rehabilitación cardíaca. Y esto es lo que siempre me gusta decir que es lo que nos ha llevado al éxito, que sea un equipo multidisciplinar y que sea algo vivido del servicio y no de una enfermera o de un médico y una enfermera, sino que el paciente pasa por todos los servicios, por insuficiencia cardíaca, por rehabilitación cardíaca, por el hospital de día, con lo cual se vivió como un servicio propio y un programa propio, con lo cual creo que eso fue el éxito. En el año 22 realmente empezamos, es decir, llevamos exactamente hoy 2 años y bueno, pues elaboramos el guión, no había nada en nuestro país que estuviera muy estipulado, con lo cual hicimos un poco lo que podíamos en cuanto al tiempo, los días de la semana que veríamos a los pacientes, nos lo escribimos, ¿no? Porque las enfermeras que participamos nunca lo habíamos hecho y queríamos tener claro que no se nos olvidara ningún procedimiento. Hicimos una presentación de diapositivas propia y la he aprovechado para explicarlo aquí, para que veáis que es lo que le contamos al paciente, que es la estenosis aórtica, por qué tiene esa clínica, por qué se fatiga, ¿no? Qué prótesis ponemos, por dónde la ponemos. Le enseñamos un tour virtual por dónde va a pasar para que el paciente le suene cómo es hemodinámica, cómo es la sala, cómo es la planta, cómo es la unidad de cuidados intensivos. Como somos conscientes de que se olvidan de la información, hicimos un folleto en papel también,
recordando lo mismo, ¿vale? Para que se lo llevaran a casa, sobre todo el plano del hospital, porque era un hospital relativamente nuevo, y recordatorios de cara al día del procedimiento. En cuanto a esa evaluación integral que hacemos las enfermeras, elegimos en el equipo qué escalas íbamos a utilizar validadas, que era la de dependencia de CAZ, la del SF36 como calidad de vida. Pero bueno, deciros que nos resultó ser terrible, tediosa, no se podía evaluar, al paciente se aburría y la tuvimos que quitar. Tardamos casi 20 minutos en pasarla y hemos utilizado ahora la Europul 5Q5D, que tardamos 3 minutos exactamente y valora lo mismo. La valoración sociofamiliar de Gijón, el deterioro cognitivo MMSE, la de fragilidad, tanto la EFT como la de Frail. Y hemos elaborado escalas propias también, ¿no? Sabíamos que la amiloidosis cardíaca era una enfermedad que afectaba a los pacientes de forma negativa en el pronóstico y en la supervivencia y, por lo tanto, hacemos una escala de detección precoz por la enfermera en la consulta para detectarlo antes y si llega la TAVI que ya esté tratado por amiloidosis. Hicimos una escala de expectativas para ver qué es lo que el paciente espera conseguir con la TAVI y ver si en el seguimiento se ha cumplido. Una escala de información, cuánto de importante es para el paciente estar informado, participar en sus cuidados, tanto en el ingreso como en el seguimiento, y una escala de experiencia que, bueno, deciros que estamos haciendo además otra que vamos a publicar en breve, que es la primera escala de experiencia del paciente en el implante de válvulas percutáneo. Este es nuestro patient journey, ¿no? Imaginaros, el paciente lo ve en consulta, se presenta en sesión, una vez que se presenta en sesión y se le empieza a citar el TAC, el cateterismo, la angiografía, ya le vemos nosotras como enfermeras con esa consulta pre de educación y de evaluación integral. Una vez que ya se le ha hecho el procedimiento, si podemos, que no siempre podemos ver a todos los pacientes, pero lo ideal es verle en el hospital de día antes de entrar para que esté más tranquilo, verle en la misma sala de hemodinámica, verle en la UCI y verle en la planta de cardiología. Y a partir de ahí, ya una vez que ya sabemos que le vamos a dar el alta, reforzar esa educación para que el paciente sepa lo que va a pasar en casa. En cuanto al seguimiento, hacemos un seguimiento precoz a la semana si es un paciente de alta precoz. Si no, le vamos a ver al mes a todos los pacientes. El médico le ve a los 3 meses y a los 6 meses le vuelve a ver la enfermera. En estas consultas de seguimiento evaluamos de nuevo la calidad de vida, si ha mejorado o no. Evaluamos también la sintomatología, si ha mejorado o no. Y aquí es cuando hacemos la encuesta de experiencia, es decir, qué es lo que ha sentido el paciente en el proceso y cómo lo ve él desde su punto de vista como paciente. En cuanto a los beneficios, se había publicado que beneficiaba al paciente en cuanto que estaba más tranquilo, que entendía mejor el procedimiento, estaba más satisfecho, tenía un punto de contacto, que en este caso era la enfermera, y podía resolver dudas. Y así fue. Absolutamente todo lo que nos ponían en las publicaciones es así. Y nosotros hemos notado que el paciente está más tranquilo, más informado. Vemos que la familia está agradecida, que está involucrada, que se introduce mucho más en el paciente en cuanto a la medicación, en cuanto a cuidados al alta. Además, la enfermera hemos visto que en función de cómo estuviera el paciente en la consulta hemos tenido y hemos podido modificar la lista de espera para adelantarla si el paciente realmente se encontraba mal y eso es una parte muy importante. Y luego resolverle dudas de cara a la medicación el día antes del procedimiento o incluso en el seguimiento. En cuanto al equipo, valora que los beneficios son que mejoran la comunicación, la ayuda de toma de decisiones, que optimizan los recursos y efectivamente nosotras hemos visto lo mismo, que hay más comunicación con los médicos, tenemos que revisar los informes antes de la consulta con ellos de forma que es inevitable tener comunicación. Elaboramos la agenda de la consulta junto con la programación quirúrgica, con lo cual tenemos que comunicarnos y al principio empezamos con pacientes programados, pero ahora ya lo hacemos con pacientes ingresados y también urgentes. Y en cuanto a beneficios para el proceso, bueno, pues vimos que ponía que parecía que reducía complicaciones, reingresos, que daba continuidad al proceso, que facilitaba la alta temprana y que me permitía hacer un seguimiento. Y efectivamente, nosotros hemos visto que se reducen las complicaciones, se reducen los reingresos, disminuye la estancia y además hacemos el 100% de seguimiento a los pacientes. A día de hoy hemos visto 198 pacientes, el 100% de los pacientes tienen pre-TAVI, es decir, la consulta de preparación hacia el procedimiento, el 83% ya tiene la TAVI colocada, es decir, no porque se haga la consulta en esa semana o al mes se hace la TAVI, sino que depende de la prótesis también. Hay prótesis que vienen de otros países y hay que esperar a esa prótesis para el paciente. Al mes hemos visto el 85% y a los 6 meses a un 62%. La edad media son 82 años, predominantemente varones. Tuvimos muchos factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Ya hemos dicho que son pacientes varones, edad avanzada y encima con muchas comorbilidades y efectivamente hipertensos, dislipémicos, diabéticos y con enfermedades renales, aparte de problemas también en las propias arterias. En cuanto a los resultados de la evaluación integral de la enfermera,
Es verdad que los pacientes eran independientes para las actividades de la vida diaria, con lo cual eso era positivo. La mayoría no tenía riesgo sociofamiliar, también era positivo para el seguimiento y para el alta. Es verdad que empezábamos a ver que ya un porcentaje no desdeñable de pacientes ya tenían deterioro cognitivo y eso no se podía afectar la recuperación. Y los más importantes fueron la fragilidad. Efectivamente, más de un 45% de los pacientes eran prefrágiles, pero vimos que realmente había pacientes que prácticamente un 37% que eran frágiles y por tanto iban a determinar la estancia y la recuperación. Y el NIJA, ¿no? En la clínica que tenían estos pacientes, teníamos muchos pacientes en un NIJA 2 y 3, que son pacientes que tienen una clínica incluso hasta haciendo un ejercicio muy básico, y también teníamos pacientes con un NIJA incluso en reposo, ¿no? Con lo cual eso veremos que también complicó un poco el tema del seguimiento y lo veremos después también. El 94% de las TAVIs que se implantaron tuvieron éxito, es decir, funcionantes en el momento del alta y del seguimiento. Tuvimos complicaciones, la mayoría de ellas complicaciones vasculares, ¿no? que tenían que ver con los accesos, que complicó un poco la movilización del paciente y seguramente el día del alta. Y bueno, muchos pacientes, como ya veíamos antes, con el marcapasos implantado por esa alteración de la conducción. En cuanto a los resultados que vimos, que efectivamente la mayoría de los pacientes tenían una calidad de vida de una media de 48 en el pre, pero vimos que en el seguimiento la mayoría de los pacientes estaban en una media de 71,5, es decir, estadísticamente significativo, habían mejorado su calidad de vida. Y en cuanto a los síntomas, lo mismo, la mayoría estaban entre un 2 y un 3 de grado de NIJA de clínica en cuanto a la estenosis aórtica, y también estadísticamente significativo porque en el seguimiento la mayoría se encontraba en un NIJA de 1, es decir, solamente un poco de clínica cuando hicieran ejercicio y un poco de ejercicio intenso. Complicaciones, tuvimos complicaciones, ya lo hemos visto también, pero sí que hemos podido hacer el seguimiento al 100% de los pacientes. Los reingresos han bajado de un 23,4 a un 1,2 desde que se ha implantado el programa de la TAVI-NES, con lo cual fijaros de pasar de 8 días de media a una media, luego también de estancias de 8 a 4 días, con lo cual, bueno, reingresos y estancia se ha cumplido, con lo cual no solo es la TAVI-NES, evidentemente esto forma parte del equipo, pero el seguimiento ha permitido que eso se pueda controlar y, por supuesto, la preparación previa del procedimiento para que el paciente estuviera preparado a lo que podía pasar. En cuanto a los resultados más del paciente, ¿no? Más específicamente del paciente, vemos que el 98, o sea, teníamos una pregunta dentro de la información que es cuánto de importante era para el paciente estar informado, y del 1 al 10, de 200 pacientes que hemos visto ya, hay una media de 9,5, es decir, los pacientes querían estar informados y querían saber qué iba a pasar. En cuanto a poder participar en los cuidados de 200 pacientes, de una media del 1 al 10 también es un 9,5. Y en cuanto a recibir información de cara al seguimiento y a estar en casa sabiendo qué cuidados tenían que hacer, del 1 al 10 también la media es un 9,8. En cuanto a las expectativas, la mayoría tenía como expectativas no fatigarse, ¿vale? Y era lo más importante para ellos, el no tener disnea, y el 90% nos plantea que esa es su principal expectativa. El 81% en el seguimiento vemos que lo ha cumplido, con lo cual también es importante preguntarle al paciente si para él ha merecido la pena. En cuanto a la experiencia, preguntamos al paciente si el programa TAVI-NES liderado por enfermeras era un programa que para ellos era satisfecho, y del 1 al 10 la media de 200 pacientes es de un 9,8, con lo cual estamos contentas de hacer algo que no se hacía en nuestro país y que realmente está teniendo este resultado. Que para el paciente es importante estar informado. También le dieron una puntuación alta, y sobre todo que creían que la información que le habíamos dado era adecuada y suficiente para lo que habían vivido en ese ingreso. Y bueno, luego preguntamos, así ya para acabar, bueno, que realmente si el trato había sido bueno por la enfermera dentro del programa, y también el procedimiento y la contestación era alta porque el 98% estaba de acuerdo, que el 98% además dijo que gracias a este programa TAVI-NES y a este acompañamiento durante todo el proceso estaba tranquilo, preparado y más informado de cara al procedimiento. El 98% creía que había sido una decisión correcta. El 98% recomendaría la TAVI a un paciente de la misma situación que él, y un 85% creía que su salud era mejor comparada con la anterior. En cuanto a la satisfacción, pues lo que os digo, ¿no? Casi de 200 pacientes nos dieron un 9, un 10, un 94,5, pero que es destacar que el 87% de los pacientes dieron un 10 de satisfacción al programa. Así que, bueno, tener una figura de práctica avanzada, en este caso en la TAVI, pero podía ser en cualquier otro tipo de implantación valvular aórtica, en cualquier otro tipo de procedimiento o en cualquier cirugía,
o en cualquier paciente es factible porque la enfermera favorece la educación y la preparación del paciente para los procedimientos, permite que al tener más tiempo quizá y esa visión holística podamos tener a un paciente que esté mucho más evaluado desde el punto de vista integral y que podamos tener una selección de los pacientes más correcta. Además permite que el paciente esté más tranquilo y más satisfecho porque la enfermera es su punto de contacto, ¿no? Y tenemos mucho más tiempo para estar con el paciente y que el seguimiento es fundamental. Si no hacemos seguimiento no podemos ver qué estamos consiguiendo, permite ver si el paciente ha conseguido cumplir sus expectativas y, por supuesto, que el programa sea un programa de control. Pero en nuestro caso, encima, pues el conocer la experiencia del paciente también nos está haciendo cambiar ese programa TAVI, ese proceso TAVI. Ha habido muchos cambios y eso es gracias a la implicación de los pacientes. Para acabar, me gustaría eso, dejaros el documento que a través de la EC hemos elaborado, que es un documento nacional, que es el primero que existe tanto en España como fuera, sobre qué es la figura TAVI-NES y cómo se podía poner en marcha, que nos sirve no solo para la TAVI, sino, como luego veréis, para cualquier enfermedad de práctica avanzada que siga a un paciente durante todo su procedimiento. Y bueno, sin más, espero que os haya gustado y gracias. Muchas gracias, Miriam. Muy interesante, como siempre. Y bueno, Carolina, ahora si tú quieres, presenta a la última ponente. Os presento a Irene Aranda Muros, enfermera del Hospital Virgen de las Nieves. Es enfermera de radiología vascular intervencionista y neuroradiología intervencionista desde el 2021. Apoya la formación continua para una buena atención y cuidados de enfermería. Y lo que nos trae es la perspectiva enfermera en el tratamiento de la patología carotidia. Te doy paso. Gracias, Irene. Hola, buenas tardes. Voy a compartir la pantalla para que puedan verlo. ¿Qué es la estenosis de carótida? Pues es una reducción del diámetro de la luz carotidia. La gravedad de esta estenosis estará relacionada directamente con el grado de invasión de la placa o de la lesión dentro de la luz y de las comorbilidades asociadas. ¿Por qué es importante tratar esta enfermedad? Porque aumenta el riesgo de padecer ictus o AIT, accidente isquémico transitorio, que es la primera causa de discapacidad en Europa y la segunda causa de muerte tras los infartos agudos de miocardio. Además, la tendencia es al alza, a aumentar, y se prevé que en el año 2035 ya va a haber un 25% más de estos casos. Además, aumenta la discapacidad y la demencia. Por lo tanto, es un problema de salud pública. Para hacernos un poco una idea, he traído este esquema que aparece en la guía de práctica clínica de la AJA de 2021, que habla de los porcentajes. Dentro de los ACV, los de tipo isquémico son el 88%. De este 88%, los no lacunares son el 77%, es decir, el porcentaje mayoritario. Y dentro de este 77%, un 17% se deben a obstrucciones de grandes vasos, entre ellos la carótida. ¿Cómo podemos diagnosticar esto? Porque hay veces que es asintomático y otras veces sintomático. Pues mediante ecodoppler, angioTAC, resonancia o arteriografía. Sí es verdad que la arteriografía se deja para el momento del tratamiento, según la última evidencia. ¿Por qué? Porque es una técnica invasiva y se ha visto que mediante un ecodoppler y otra de las dos técnicas de imagen o dos ecodopplers llevados a cabo por distintos operadores, se puede diagnosticar con facilidad, o sea, y con fiabilidad, esa estenosis y el grado. Un breve recordatorio anatómico. Las carótidas, ambas, nacen del callado aórtico. Nacen como carótidas comunes, tanto la derecha como la izquierda, y posteriormente se van a dividir en externa e interna. Nosotros nos vamos a centrar en la interna, que son las subsidiarias mayoritariamente del tratamiento que voy a describir. ¿Qué importancia tiene la interna? Pues que da lugar durante su avance a tres grandes vasos importantes, como son la arteria oftálmica, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. No nos olvidemos que la cerebral anterior y la cerebral media son componentes del polígono de Willis. Bueno, esto es otro recordatorio de la anatomía de la carótida, y es que tiene varias porciones hasta llegar al parénquima cerebral.
Y hablemos de la sintomatología. Pues puede ser muy variable, tanto en la gravedad como en la presentación. ¿Por qué? Porque depende del grado de estenosis y de la colateralidad que tenga ese paciente. Porque si tiene una buena colateralidad, es verdad que la sintomatología seguramente será menor. Distintos síntomas, pues amaurosis fugaz, que es una ceguera transitoria del lado ipsilateral de esa estenosis, aparece en un 25% de los pacientes y, bueno, alteraciones del lenguaje, motoras, sensitivas, todas están relacionadas con los 3 grandes vasos que surgen de esa arteria carótida interna, que es, como ya he dicho, la anterior, la media y la oftálmica. Las indicaciones de este tratamiento. La aterosclerosis, que es la más común. ¿En qué consiste? Pues en una acumulación de grasa y colesterol y otras sustancias dentro de la luz de la carótida. ¿Qué pasa? Que si estas sustancias se acumulan dentro de esa luz, el flujo está ralentizado, con lo cual tenemos una tendencia, o sí, hay una tendencia mayor a provocar trombos que produzcan esa estenosis y esa oclusión del vaso. Además, esos elementos pueden migrar debido al flujo turbulento que existe en la arteria y taponar otros vasos cerebrales. Otra indicación es la disección carotidia. Es un desgarro en la pared que provoca entrada de sangre dentro de las distintas capas de la carótida. Si está entre la interna y la media, se puede provocar un hematoma, y si esa inserción de la sangre está entre la media y la adventicia, lo que provoca es como una dilatación aneurismática. Ambas van a provocar estenosis también, con lo cual van a contribuir a una tendencia a la trombosis de la carótida. El hueso carotidio, bueno, añadir que dentro de la disección es el 2% del total de ictus y es el 20% de los ictus entre la población menor de 45 años. En cuanto al hueso carotidio, hablar que es una fibrodisplasia de la capa íntima de la arteria carótida que lo que produce es una alteración en el flujo laminar de esa arteria, favoreciendo la formación de estos trombos. Su localización más frecuente es cerca del glomus carotidio y se detecta en el 9,5% de las personas menores de 65 años, que se desconoce la causa de ictus. Y por último, la estenosis radioterápica. ¿Por qué he puesto esta diapositiva? Porque, bueno, las enfermeras tenemos que, como ha dicho la compañera, promocionar los hábitos de vida saludable y la adherencia al tratamiento. Sin unos buenos hábitos de vida saludable y una buena adherencia al tratamiento, nuestra intervención es muy poco eficaz, porque el paciente tiene que seguir el tratamiento, si no, volverá a restenosarse y seguir las pautas que le estamos marcando. Con lo cual, la base está en eso, en unos hábitos de vida saludable. ¿En qué está basado? Pues en dieta mediterránea, como ya sabemos, no consumo de sustancias, mantener un normopeso, y el tratamiento médico estará basado en antiagregantes, que hablaré un poquito más tarde. En cuanto al anticoagulante, decir que ya solo está indicado en los trombos flotantes, y medicación si es necesaria para los controles, para el control de los factores de riesgo cardiovascular. Este esquema es un esquema que la guía de práctica clínica del tratamiento de la estenosis carotidia nos presenta. Aquí dividen los pacientes en asintomáticos y sintomáticos. ¿Por qué? Porque dependiendo de si presentan síntomas o no, serán subsidiarios antes de una técnica como la nuestra, o no se va a recomendar. ¿Por qué hacen distinción? Muy bien. ¿Por qué? Hay otra técnica que
que atiende la estenosis y es la endarterectomía, que es una técnica quirúrgica que llevan a cabo los cirujanos vasculares. Entonces, en los pacientes asintomáticos se ha visto que hay un pequeño aumento de la incidencia del ictus los 30 días posteriores a ser tratado mediante angioplastia y stent, que son las técnicas neurointervencionistas, en comparación a los de la cirugía vascular. Pero sí es verdad que no hay diferencia tras estos 30 días. En los pacientes sintomáticos sí hay diferencia en ambos periodos. ¿Por qué se cree que es esto? Pues porque nuestras técnicas aparecieron como apoyo a la cirugía en pacientes que tenían un riesgo muy alto de ser intervenidos por comorbilidades o porque no eran subsidiarios a una anestesia general, con lo cual tiene una evolución menor. ¿Qué pasa? Que pese a ser una técnica relativamente joven, tiene una evolución muy favorable tanto en el entrenamiento de los operadores como en la evolución de los materiales, con lo cual se está haciendo cada vez más segura y se está igualando en cuanto a evidencia y recomendación. ¿Qué beneficio aporta la angioplastia y el stent carotidio? Aporta una mejor calidad de vida, una rápida recuperación, puesto que es una técnica mínimamente invasiva y además no hace falta una anestesia general. Es importante remarcar que la decisión de si los pacientes se pueden beneficiar o no de un tratamiento u otro debe de estar basado en un equipo multidisciplinar y siempre estudiando profundamente el caso de cada paciente. Los pacientes que tienen riesgo alto de CEA, que son la cirugía vascular, pues son pacientes con patología cardíaca, enfermedad pulmonar severa, una insuficiencia renal severa, que tengan problemas anatómicos que impidan el acceso o la intubación. Y los que tienen un riesgo alto de STEMI, pues son pacientes que tienen un mal acceso arterial, imposibilidad de aplicar dispositivos de seguridad, que más tarde hablaré de ello, lesión en tándem, siendo la lesión en tándem una oclusión de la carótida, de la cerebral anterior, la media y la carótida. ¿Por qué esto conlleva un riesgo alto? Porque al manipular un trombo que está ocluyendo 3 grandes vasos, tenemos riesgo de dividirlo y que vaya invadiendo otros vasos del parénquima cerebral y sea luego muy grave. Insuficiencia renal. La insuficiencia renal es por el tema de la utilización de contraste. ¿Qué requisitos necesitan estos pacientes? Pues bueno, necesitan un estudio previo anestésico, porque aunque no haya una anestesia general, sí se va a hacer una sedación. Y es una técnica que comporta cierto riesgo, entonces que conlleva cierto riesgo. Entonces, tú tienes que tener controlado a ese paciente previamente. Debe de estar tomando monoterapia de antiagregación o doble antiagregación. ¿Por qué? Porque estamos insertando una prótesis y si este paciente no está bien antiagregado, tenemos riesgo de que esta prótesis se trombose y es una complicación bastante importante. Aquí la enfermera sí tenemos un papel importante. El otro día en las jornadas que hubo de la sociedad que plantearon, ya hay enfermeras que están haciendo estudios donde ellas son las que siguen y monitorizan a los pacientes doble antiagregados. Para eso existen unos controles en nuestro hospital y creo que en otros también se utiliza, que es el Verify Now. Esto lo que identifica son los niveles séricos del medicamento, la aspirina, el clopidogrel o lo que esté tomando el paciente. Entonces, este paciente debe de estar días previos, bien antiagregado, el día de la intervención, debe de tomar esa medicación, además de otro tipo de medicación que necesite, como estatina y betabloqueante. Cuando el paciente llegue, se debe de rellenar el checklist. En mi hospital existe una hoja quirúrgica que se rellena desde la planta.
desde la unidad que nos manda al paciente. Entonces, la enfermera de esa unidad empezará a rellenar esa hoja, llegará a nuestra sala y posteriormente, cuando el paciente se traslade, llevaremos esa hoja para aumentar la seguridad y que todo el mundo esté en constante comunicación. Como ya he dicho, se debe de monitorizar los niveles de antiagregante en la sangre y además se administrará, previa a la inserción de la prótesis, 5.000 unidades de heparina sódica, según la evidencia. ¿Para qué? Pues para evitar esa trombosis. ¿Cómo preparamos al paciente? Se le explica la técnica, se le da un consentimiento informado, idealmente días previos, para que el paciente lo piense bien y se informe. La enfermera aquí tenemos una labor de apoyo bastante importante, de escucha activa, resolver dudas y, bueno, bajar un poco la ansiedad. Yo soy enfermera especialista en salud mental, entonces creo que esa parte es esencial para que también todo el procedimiento tenga éxito, no solamente la parte técnica, puesto que el paciente es un ser holístico. Se realizará una sedación consciente para, bueno, proporcionar confort al paciente y se debe monitorizar neurológicamente al paciente pre y post intervención para ver si ha ocurrido algún evento de tipo neurológico. Esto además es bastante positivo porque nos está advirtiendo de complicaciones inmediatas. En cuanto al control de la tensión arterial, según he visto, no es necesario un acceso arterial adicional, sino que se puede monitorizar desde el introductor, siempre teniendo en cuenta que va a haber momentos en los que esa tensión no va a ser real, con lo cual necesitamos otra tensión monitorizada incluida. Se canalizarán vías, monitorizaremos, haremos un control de la volemia y el sondaje no está indicado. Sí debe hacerse un control estricto de la volemia en pacientes que tengan una insuficiencia renal importante y se le vaya a poner contraste, pero si no, es cierto que los riesgos son mayores que los beneficios, entonces no estaría muy indicado. Bueno, aquí muestro un poco el material que utilizamos nosotros, va desde un set de micropunción en este caso, porque en este caso el paciente iba a someterse al procedimiento por vía femoral, el material necesario para montar perfusiones, para que los catéteres estén en constante lavado, para evitar que se atoren, un set de manifold que nos ayuda a coger suero y contraste para dárselo al radiólogo durante el procedimiento, vía hidrofílica, manómetro para el inflado del balón de angioplastia. Aquí vemos cómo preparamos, bueno, yo creo que en todos los sitios será parecido, cómo preparamos las perfusiones con un microgotero y una válvula antirreflujo. Sí quiero remarcar que en los procedimientos de neuroradiología somos muy escrupulosos con el tema de que no haya ni una sola burbuja de aire en las perfusiones, porque esto puede tener muy graves consecuencias porque podemos provocar una embolia gaseosa. El acceso arterial. Hay 3 diferentes accesos. Solo se necesita uno. Puede ser femoral, carotidio o radial. El femoral es el más común, el más entrenado, pero es desaconsejable en patologías aórticas e ilíacas de tipo ateromatosis o placas de calcio, puesto que a la manipulación podemos despegar alguna partícula y luego taponar un vaso que no estamos interesados en taponar. Además, callados aórticos desfavorables tampoco indican un acceso femoral. El carotidio, bueno, en nuestro hospital no se lleva a cabo, es a través de una punción directa de la carótida y tiene una mayor incidencia de ictus, AIT y muerte. Y ahora está el radial. El radial es un acceso más joven, pero muy seguro. Problema,
La arteria radial es una arteria que se espasmoliza con mucha facilidad. Entonces hay que aplicar cócteles para evitar ese vasoespasmo. Pero bueno, con una buena monitorización, si el paciente es reactivo a la nitro y el verapamilo, se puede poner medicación que lo palie. Además, hay algunos operadores que todavía tienen una curva de aprendizaje, que necesitan un aprendizaje. Entonces, esto se ha relacionado con mayores dosis de radiación. Es algo que con el tiempo se va a solucionar cuando esta técnica esté más intensa. Además, tiene menor tiempo de recuperación y, por lo tanto, de hospitalización. Los tipos de stent se pueden clasificar de distintas maneras. En cuanto a su estructura, pues están los de celda abierta, que tienen las celdas mayores a 5 milímetros, son más flexibles y son buenos candidatos para carótidas tortuosas, pero tienen mayor riesgo de eventos embólicos. ¿Por qué? Porque al aplicarlo protuyen la placa, la dividen y puede migrar hacia otra arteria del cerebro. Las de celda cerrada cubren mejor esa placa, pero son más rígidos, con lo cual también dañan más la arteria. Los híbridos pues mezclan características de celda cerrada y celda abierta, y los de doble capa son los más jóvenes y los que mejores resultados están teniendo, porque bajan el riesgo de trombosis y de eventos embólicos. ¿Por qué? Porque tienen las características de los de celda abierta, porque son muy maleables al ser de nitinol, pero están cubiertos por una micromalla. Entonces bajan el riesgo de que esa placa se divida. La aparición de stent autoexpandibles ha sido un gran logro porque se adaptan muy bien a las características del vaso, son menos dañinos y además se adaptan con la temperatura del paciente, con lo cual lo hacen menos cruento. Añadir que la elección del stent está basada en una opinión de los operadores, o sea, de los radiólogos que estén en ese momento interviniendo. Los dispositivos de protección. Los dispositivos de protección se aplican para evitar y minimizar el riesgo de ictus y de AITE. Los proximales lo que consisten en el inflado de un balón que impida que esas partículas se muevan hacia el cerebro, ¿no? Invierten el flujo. Y los distales son como una especie de paraguas, de saquito, que va cogiendo de cesta, que va cogiendo las partículas que se liberan. Problema de los distales, que pueden atorarse, no aplicarse bien y entonces no están cumpliendo su función, pero sí es verdad que los prefieren, puesto que a la hora de visualizar la imagen les interfiere menos. Ahora existen unos dispositivos que mezclan tanto los filtros tanto el balón como el filtro, y eso aún minimiza más el riesgo de eventos isquémicos posteriores. La técnica, bueno, pues recepcionamos al paciente, se canaliza la arteria, se desplaza un catéter de soporte hacia la zona que íbamos a tratar junto con una guía hidrofílica de 0,35. Se retira esa guía y se hace un estudio angiográfico. Aquí sí se hace el estudio angiográfico. Se administran las 5.000 unidades de heparina y ya cambiamos a una microguía de 0,14 con floppy corto, que es menos cruenta. Colocaremos ese dispositivo de protección adecuado y comenzaremos con la angioplastia preesténica. ¿Qué pasa? Que esto es un momento crítico, porque la gran mayoría de las estenosis se encuentran en la bifurcación de la carótida interna con la externa. Aquí se aloja el glomus carotídeo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hinchamos ese balón de angioplastia, estamos estimulando los vasoreceptores del glomus carotídeo. Entonces, algunos pacientes pueden bradicardizarse, hipotensarse, incluso tener asistolias transitorias. Para eso se administran cristaloides, hay que tener preparada una atropina, y si esa hipotensión persiste, ya pondremos perfusiones de drogas vasoactivas. Pero normalmente no hay ningún tipo de problema. Luego colocaremos ese stent
que ya se puede aplicar bien porque hemos abierto un poquito con la angioplastia y ya dependiendo del grado de estenosis que haya, en ese momento se hará una apodilatación o no. ¿Por qué? Porque se ha visto que si la estenosis es menor al 30%, no está indicada la apodilatación, puesto que hay más riesgo que beneficio. Se volverá a comprobar que todo esté bien y se retirará el introductor que se haya utilizado y procederemos al cierre interno de la arteria con algún tipo de dispositivo, como puede ser ProGlide que estáis viendo aquí, o a una compresión. Si es radial, pues compresión o las pulseras neumáticas. Aquí la enfermera, si es verdad que tenemos que tener una labor muy protagonista de monitorización y de observación de las posibles complicaciones para, bueno, avisar a las compañeras y que los cuidados sean adecuados posteriormente. Estas son unas imágenes de algunos de los procedimientos donde se ve la estenosis y luego pues, el resultado. Este es de un paciente que ya ha sido intervenido por los cirujanos vasculares y se estenosó otra vez y se le puso una prótesis. En cuanto a los cuidados post-intervención, el paciente será trasladado a la unidad de ICTU o a la UCI. En nuestro caso, en nuestro hospital, primero se traslada a la UCI una hora y luego ya se va a la unidad de ICTU. Porque además a nosotros no nos asisten anestesistas, nos asisten intensivistas, porque está así organizado en nuestro hospital y bueno, ya está. Pues nosotros trabajamos en colaboración con ellos. Se irá a la unidad de ICTU y se estará valorando al paciente durante 24 horas. Aquí se proporcionará confort, tranquilidad, se hablará con la familia, se deben de identificar complicaciones inmediatas, posibles complicaciones posteriores y si todo es favorable se irá a su unidad preal. Las complicaciones pues, posteriores pues, pueden ser ictus, hipotensión o bradicardia, como ya he explicado antes, por la estimulación del glomus carotidio, hipertensión porque se dañen esos vasoreceptores del glomus carotidio y entonces en vez de provocar esa bradicardia se provoca justo lo contrario porque están dañados. Luego está el síndrome de hiperperfusión, es una complicación bastante grave porque puede dar lugar a edema cerebral, incluso aumenta el riesgo de sangrado porque el paciente no se adapta bien a ese hiperaflujo de sangre y aumenta el riesgo, pues como ya he dicho, de edema cerebral y de sangrado. Por eso es muy importante la vigilancia y los cuidados posteriores enfermeros. Y también complicaciones derivadas del acceso vascular, como ya he dicho. El seguimiento se hará mediante pruebas no invasivas. Si la evolución es favorable, se irá retirando medicación. Se debe trabajar en todo momento hábitos de vida saludable y adherencia al tratamiento, donde nosotras tenemos la voz cantante y, bueno, pues existe la posibilidad de que haya una reestenosis y ahí, bueno, pues se planteará tratamiento o no. Como conclusión, decir que es una técnica joven, pero de una gran evolución, que permite al paciente una hospitalización menor, que aumenta la calidad de vida, reduce la discapacidad, porque estamos tratando con personas que por ese hipoaflujo tienen ciertos déficits neurológicos. Además, esa evolución es muy favorable porque cada vez los materiales son más seguros y la técnica es más segura y permite tratar pacientes de un riesgo quirúrgico alto que antes no eran subsidiarios a ningún tipo de tratamiento. Esta es mi bibliografía y, bueno, daros las gracias por vuestra atención. Irene, muchas gracias por tu presentación y por todo lo que nos has explicado y nos has acercado a la patología carotidia. Voy a dejar de... No sé si puedo... Aquí voy a dejar de compartir pantalla. Ahora, perfecto. Bueno, pues si queréis pasamos a las preguntas. Bueno, hay varios comentarios en el chat que enhorabuena, felicitaciones por las comunicaciones, muy interesante todos y tal. Y bueno, como queráis, hay dos preguntas para mí, si quieres se la hago porque creo que una de ellas es rápida y luego ya pues vamos preguntando a los demás.
Mira, pregunta no me he quedado con el nombre, que explicaras un poco por qué lo del marcapasos, porque lo que muchos pacientes al final necesitan un marcapasos. Y luego también hay otra pregunta que es un poco respecto a la organización. Si la TAVI Nurse es una figura que solamente se encarga de ese trabajo administrativo de coordinación, así lo entiendo yo, ¿no? Dice, o si es una enfermera que también está en la sala de hemodinámica, en el hospital de día, si también tiene actividad asistencial. Creo que eso es lo que pregunta, ¿vale? Vale. Lo primero es, por el tema del riesgo de que tengan marcapasos, es porque como la válvula entra dentro de la válvula aórtica, la válvula puede tener, pues eso, 8 centímetros, 10 o 25. Entonces, dependiendo del modelo de válvula, que va a depender de la anatomía y del tipo de procedimiento y de la expertez también del cardiólogo intervencionista, pues la válvula puede quedar un poco más hacia la aorta o un poco más hacia el ventrículo. Entonces, cuanto más baje el faldón de la válvula dentro del ventrículo, más riesgo hay de que se toque la deconducción y, por lo tanto, el paciente acaba haciendo una bradicardia, una pausa y necesita un marcapasos. Es verdad que todo va a depender del tipo de válvula. Como veis en la presentación, había dos tipos. La que era autoexpandible, ¿no? Que está plegada en el catéter y cuando llega en contacto con la sangre y se libera, se va adaptando poco a poco a la válvula, pero claro, esa no es inmediata. Es decir, si la válvula vieja está por aquí y ella se va soltándose, es verdad que las primeras 24 o 48 horas hay más riesgo porque se va adaptando la válvula a la anatomía del paciente. Por eso en la unidad de cuidados intensivos tiene que estar monitorizado y cuando va a planta también, ¿vale? Pero, por ejemplo, las que son con balón, es más difícil que aparezca después. Es decir, si no aparece en el momento, ya no suele aparecer, ¿vale? Entonces, la válvula, claro, se hincha con un balón y el balón la aprieta todo lo posible a lo que da la válvula aórtica y si aparece algún problema de la conducción sería en ese momento. Entonces, ese tipo de paciente, que es una válvula de una casa comercial determinada, que es más pequeñita y con más fuerza, es verdad que puede tener el riesgo de marcapasos en el momento del procedimiento, pero hay otras que lo van a ir teniendo a lo largo de los días. No sé si eso ha quedado explicado, que depende de si entra más o no hacia el ventrículo y también depende de la anatomía del paciente, ¿eh? O a veces igual la vas a liberar y, oye, me imagino que pasa también en vosotros, que no siempre se libera donde uno quiere. Hay que poner un marcapasos, al paciente le tenemos que poner en una frecuencia ventricular muy alta para que esté tan rápido que prácticamente no se mueva y, por lo tanto, a la hora de poner a la válvula en su sitio se quede donde el cardiólogo intervencionista quiere. Pero claro, a veces se mueve y puede quedarse o más alta, incluso se nos ha liberado y se ha ido hacia la aorta y ha estado volando la válvula en el callado aórtico, o metida dentro del ventrículo. Entonces, bueno, pues efectivamente hay que tener, como decía también Irene, ¿no?, la importancia de la curva de aprendizaje también y el tipo de válvula. No sé si eso ha quedado, si no, luego, que si escriben, si ha quedado claro o no. Y luego voy contando si quieres la otra, que es el tema de la organización. En el tema de la organización, lo que os digo es un rol enfermero relativamente joven en nuestro país, muy joven, y lo que tenemos del conocimiento de las enfermeras de otros países sí que pueden ser que sean enfermeras de hemodinámica que luego han hecho este rol, pero fundamentalmente este rol se dedican a este rol habitualmente, ¿vale? En otros países. ¿Por qué? Porque igual su nivel de hospital es mucho más alto, tienen, lo que os digo, 500, 600 TAVIs al año, con lo cual, si les tienes que ver una vez antes, una vez al mes y una vez a los 6 meses, fijaros por 500, 3 veces, con lo cual se dedicarían a eso. En nuestro caso, si era la pregunta, pues efectivamente yo soy jefa de unidad de la UCI cardiovascular y mi función es gestora, no hago asistencial, vengo de hemodinámica y esa es mi relación con la TAVI Nurse, que ahí empezamos. Y sí que es cierto que nosotros pasamos la consulta, por ejemplo, pues un día a la semana o dos, con lo cual en mi hospital sería difícil todavía. Y por eso también hay que trabajar con los resultados, y eso es lo más importante, demostrar a las instituciones los resultados de esta figura, que realmente, bueno, pues igual podría ser una figura que se dedicara a la TAVI Nurse, pero 5 días a la semana todavía es difícil, ¿eh? Pero sí es verdad que por eso son enfermeras que hacen asistencial y hacen a la vez a TAVI Nurse. En mi caso, como ha coincidido que venía de hemodinámica, ya soy gestora, hago las dos cosas, pero otras enfermeras en España son enfermeras que en vez de pasar un día a hospital de día o un día pasan a la sala y otro día a electrofisiología, pues dentro de la organización del servicio, un día a la semana esa enfermera pasa a la consulta. Hay otras consultas también, de crónicos, de pacientes de otro tipo, entonces se organizan dentro del servicio, ¿vale? Pero no en todos los sitios. En España sí que pertenecen más a hemodinámica, pero fuera de hemodinámica pues pertenecen a una unidad que solo se dedican a hacer la asistencia al paciente en consulta. Entonces, bueno, de momento eso.
No hay para 5 días a la semana en nuestro hospital, pero lo que hay que hacer es intentar que se pongan en marcha enfermeras de práctica avanzada, que se valore y que sí que se podía hacer junto con otra enfermera, ¿eh? Pero de momento se puede hacer perfectamente un día a la semana. Lo que es la consulta. Carolina, te dejo. Hay algunas preguntas en el foro sobre radiología. Sí, estoy viendo que, a ver, Maripaz, ¿no? María Paz Álvarez pregunta si las guías hidrofílicas llevan algún tipo de tratamiento previo. Para Irene. Sí, hablamos de guía hidrofílica cuando para la manipulación de ella necesitamos una hidratación previa. Es decir, la mojamos con suero porque si no esas guías no se insertan bien en los catéteres. Pero se eligen porque a la hora de navegar con ella, pues son menos, no son cruentas para los vasos y ayuda mucho a avanzar el catéter. Pero el tratamiento es ese, que se debe de hidratar antes. Gracias, Irene. En un principio no hay ninguna pregunta más en el chat. Yo sí que quería preguntar a Porfi, que me quedaba, bueno, en el tema de las endoprótesis, hablabas de que habían 3 enfermeras en sala. Tú has especificado, ¿no?, que hay una enfermera circulante, una instrumentista y una dando soporte o colaborando con la parte más de la hemodinámica del enfermo y el control. ¿Están muy estipulados estos perfiles? O sea, ¿los tenéis muy marcados? Hola, si te refieres a que no rotamos por los puestos, rotamos. Una semana estás en anestesia, otra semana, ¿sabes lo que te digo? Incluso en la misma mañana, una vez estás lavada y otra estás circulando. En ese sentido, nuestro servicio está organizado así. En el procedimiento sí están los roles marcados. El enfermero que está en anestesia es el que recibe al paciente, el checklist, usa pruebas cruzadas, comprueba de las vías, comprueba el drenaje, si hay que sondarlo, la sedación o la anestesia raquídea o incluso la anestesia general, ayudado por el circulante, porque hay que procurar una posición cómoda al paciente en una intervención que va a ser larga. Y luego los preparativos de la sala, que son complejos. Nosotros trabajamos con 3 mesas. Una mesa que colocamos a los pies del enfermo, un soporte que tenemos que está diseñado para eso, encima del cual va la sábana estéril y donde movemos todos los catéteres y las prótesis. Tened en cuenta que las endoprótesis de aorta vienen que parecen cañas de pescar, de grandes. Entonces necesitamos estar estables en un soporte importante. Luego tenemos detrás una mesa en la que tenemos preparado el material general, los tópicos con contraste, con suero parinizado, el sucio, las jeringas, las gasas, en fin, todas las guías. Trabajamos con 2 bateas, una para los accesos y luego otra para el procedimiento, para los accesos y los cierres y otra para el procedimiento. Y tened en cuenta que sea un procedimiento híbrido. Tenemos el bisturí eléctrico, el paciente con su placa puesta, está pintada por si hay que, preparado por si hay que reconvertir. Y si fuese un procedimiento híbrido en el que uno de los accesos va abierto, tenemos otra mesa con la caja quirúrgica y también tienes que instrumentar al cirujano. Son procedimientos en los que tiene que estar como una coreografía, que cada uno sepa lo que tiene que hacer en cada momento. No sé si me he explicado. Sí, creo que sí. Me parece muy interesante. Perfecto, por fin. Nos hacen otra pregunta referente a este tema, que dicen que si de manera urgente, o sea, si sale un paciente urgente, si también sois 3 enfermeros en sala, y si no es así, ¿cómo os organizáis? Pues te comento, en la urgencia nosotros estamos localizados nada más que 2 enfermeros. Entonces, como en mi hospital aunque estamos ya en la práctica atendiendo los aneurismas de urgencia desde hace años, se quiere implantar un código aorta. Entonces, los anestesistas que están atendiendo la endoprótesis de aorta urgente son los anestesistas de cardíaca y bajan con su enfermero, aunque tenemos siempre agrias polémicas.
Y porque nosotros es que somos solo dos, y ya te digo, si tiene que estar uno lavado y otro circulando, no nos da la vida. Una anestesia general de un paciente crítico con medidas de soporte. No, no. Y tenemos esa polémica porque si se pone el código aorta, si se implanta como tal, habrá que dotarlo de personal. No sé si responde, ¿no? Sí, sí, gracias. Sí. Ujú. A mí me parece muy interesante todas las presentaciones y desde luego hay mesas ahí que me parecen un trabajo, vamos, súper complicado conocer cada dispositivo, cada cosa para que... Una cosa antes de terminar, porque me gustaría he visto que en tu presentación estaba Cipriano Viña, una persona que además yo conozco y bueno, pues Sí, quería también agradecer la colaboración en este webinar, aunque no haya sí, puesto sí, en la sí, cara, ¿vale? sí, Y yo lo sí. que os Es un quería trabajo en preguntar, equipo. eso es, lo que os quería preguntar era un poco también si vosotros en radiología vascular intervencionista tenéis alguna figura así como la enfermera, como la Tabinars, y si es que sea útil, que claro, habéis hecho referencia también a ese papel de la enfermera para que el paciente llegue en las mejores condiciones y para luego que el paciente tenga una buena adherencia al régimen terapéutico, porque si no, efectivamente, eso no deja de ser Sí, una sí. técnica que no va a tener los mismos resultados, ¿no? La consulta enfermera es una reivindicación que llevamos años en mi servicio, porque ten en cuenta que nosotros hacemos intervencionismo de todo tipo, hacemos neuro y luego hacemos, está la parte de neuro que también rotamos y luego está la parte entera de periférico que lo tratamos todo menos el corazón. Entonces nosotros dejamos pacientes con catéteres en cualquier sitio, en los riñones, en la vía biliar, los reservorios. Somos muy intervencionistas. Entonces estos pacientes se van de alta y no podemos tener un seguimiento, no podemos verlos antes de que vengan, no podemos trabajar lo que es la adherencia terapéutica, porque es cierto que hay prótesis que se tapan sencillamente porque no se toma el paciente la medicación, porque no se ha enterado. Entonces, es una reivindicación que tenemos desde hace años, que no la conseguimos, y porque tenemos un problema importante crónico de infradotación de personal de enfermería en el servicio. Entonces, Comentario, por fin. Creo que hay un problema sí, sí, sí. de Sí, enfermeras. pero Sí. que nos cuesta ya cubrir los puestos básicos para que salgan los partes. Y es que es imposible, no, es que no nos salen los números. También tenemos un hospital de día pequeñito, con lo cual también hay una enfermera en el hospital de día, que es la que sí, a un paciente que se le ha hecho una nefrostomía, bueno, nos estamos saliendo de este tema, pero bueno, un paciente que se le ha hecho una nefrostomía o se le ha puesto un reservorio o lo que sea, ella es la que le da la información y le hace la educación sanitaria. Pero esa es la figura que hay. El resto nosotros somos más intervencionistas que eso, pero una cosa que llevamos tiempo reivindicando, que somos Yo, conscientes de que es necesario. Dime, Miriam. No, no, que yo quería decir, aprovechando que estamos aquí, que efectivamente ese es el problema también que hemos visto todas. Nosotras no tenemos recursos para este tipo de figuras, pero ya que estamos aquí y colaborando las dos asociaciones, hay que dar las gracias y lo digo en nombre de todo el equipo que lo hacemos, a la EC, por ejemplo, por el apoyo a ese tipo de figuras. Ha salido un documento nacional avalado por la Asociación de Enfermería Española de Cardiología de la Tabinés. Y yo creo que eso es el inicio, ¿no? El hacer ver a las instituciones que hay que apoyar, que hay enfermeras de práctica avanzada y que tenemos que apostar por estas figuras. Efectivamente, en nuestro caso, pues tampoco ha habido personal y lo que digo, la importancia de los resultados para demostrar a las direcciones de enfermería que es importante, pero igual de aquí, desde la asociación vuestra, que sois todavía igual jóvenes, pero se puede plantear que se hace mucha más fuerza en conjunto que uno solo y bueno, pues si sirve para que a través de una asociación se apoye el que haya enfermeras de práctica avanzada en este caso, o bien una figura que les siga o la consulta previa o la consulta post, pues ahí está, pero que esto nosotros llevamos muy poquito, o sea que tampoco llevamos años, pero que cuesta y al final los resultados y lo que nos cuente el paciente a los médicos también les va a ayudar y el médico al final también nos puede echar una mano y decir, oye, pues es que efectivamente a mí me interesa que el paciente venga con todo preparado, con el consentimiento, con las pruebas. Entonces, entre los documentos de consenso, entre el apoyo de las asociaciones y de los médicos que empiecen a ver que la enfermera les ayuda, por los motivos, ¿no? Que sea, pero eso va a ser importante. Pero bueno, hay que tener paciencia porque nos cuesta. Sobre todo, Y una cosa tanto. que me ha gustado mucho de los datos que tú has presentado es que la enfermera es costo efectiva.
Es decir, que tú Sí. estás reduciendo ingresos, Sí. que estás reduciendo Mm. reingresos Sí. y estancia. Es que por eso es, si a veces, Sí. yo hace poco un estudio que sé que hemos hecho en mi unidad, un ingreso por insuficiencia cardíaca son 5.000 euros. Con que tú ahorres al año pues 5 o 6 ingresos, has pagado a una enfermera. Claro. Una enfermera, pues recién terminada no gana tanto, Sí. ¿entiendes? Por eso es que lo mismo pasa con Sí. vosotras, que a poco que reduzca unos días de estancia hospitalaria o unos días por complicaciones, yo creo que eso es un poco lo que quieren los gestores, ¿no? El tema de la costo-efectividad, ¿no? Aparte, desde luego, del reconocimiento del paciente, ¿no? La verdad es que, bueno, yo tengo que decir que la presentación de Miriam me ha parecido alucinante, los números brutales, y me consta que aquí ahora mismo hay muchas mentes pensando en un NUS, neuroradiología, en un NUS Así, aneurismas, en un NUS, Sí, porque sí. estamos... así tiene que ser, así tiene que ser. Entonces, la verdad es que yo creo que muchos estamos luchando por la consulta y Sí. yo creo que de aquí van a salir muchos proyectos Sí. porque me ha parecido brutal los resultados y creo que el acompañamiento de enfermería a los pacientes hace, por supuesto, dar más calidad a nuestros cuidados y sobre todo, bueno, si hay que demostrar algo a los gestores, a los altos gestores, también pues se demuestra a nivel económico, ¿no? Reducción de gastos. Y me ha parecido muy buena presentación. Sí, Que de hecho el documento Estoy de sí, por eso acuerdo. lo hemos puesto también, porque aparte de agradecer a la EC el apoyo, que sin ellos esto es que es imposible, ¿no? No se puede hacer de otra manera, pero el que veáis eso, que es una enfermedad hepática avanzada que acompaña, pone TAVI, pero que podía poner mitral, tricúspide, carotidia, es decir, es un acompañamiento de preparación, de educación, de que tenga alguien a quien le pueda preguntar, que el paciente esté más satisfecho, es que luego encima, si le preparas mejor, lo hemos dicho, la recuperación es más pronto y más temprana, encima le haces un seguimiento. Los médicos hay que aprovechar, y esto también lo digo aquí que somos todos enfermeras, pero no tienen tanto tiempo como nosotras seguramente para ver en la consulta, no pueden ver a 200 pacientes y fue una de las cosas por las que nuestro hospital salió. Había 200 TAVIs, el médico no podía ver tantos pacientes y dijo, bueno, pues si lo vais viendo, hay que meter y ver las oportunidades a veces también en cada contexto y vosotras igual también hay que investigar, pero vosotros encima le podíais ver antes, durante el mismo procedimiento te saluda, te ve, que las enfermeras de hemodinámica que conocen al paciente y de repente el paciente la conoce, pues imaginaros también la tranquilidad del paciente, ¿no? O sea que beneficios tiene muchos y vale para cualquier enfermera. O sea, esta enfermedad hepática avanzada es eso, acompañar, cuidar, educar y ser una referente. Si luego encima lo que dice Conchi, hay números y reduces coste en cuanto a medicación, en cuanto a dudas, en cuanto a reingresos, complicaciones, que no solo es enfermero, pero colaboramos en esos números, pues hay que aprovecharlo, la verdad es que sí. Cuesta, pero hay que aprovecharlo. Hay otra pregunta para Porfi, que es si Sí, tenéis el Dime, hospital de día compartido o es solo para vosotros. es solo para nosotros. Es compartido entre los pacientes que vienen para el biplano, para neuro, y para los que vienen para periférico, pero solo nuestro. Aunque es cierto que como también nuestros radiólogos hacen punciones en el TAC, también va el que se le han puesto un drenaje o le hacen una biopsia o lo que sea al TAC, también va al hospital de día. El hospital de día tiene muchos novios. Eso supongo que es la pregunta. A nosotros también nos pasa igual. Tiene muchos novios. Mm. Bueno, no sé, pues si queréis alguna pregunta más, si queréis que demos por finalizado y que llevamos aquí ya 1 hora y 45. Y bueno, decir que me ha encantado, que ojalá tengamos muchos más webinars, que creo que este es el camino, que además también las enfermeras tenemos que aprender a eso, a establecer sinergias, a apoyarnos unas en otras y aprender unas de otras, ¿no? Porque así también somos fuertes delante de la administración y también damos visibilidad delante de los pacientes, ¿no? Como he dicho antes. No sé, ¿quieres tú decir algo, Carolina? bueno, hay una última pregunta que Venga. comenta Miriam si tenéis un proyecto, si presentasteis un proyecto a la dirección de enfermería de vuestro centro o los pasos que seguisteis para aceptar este proyecto, dificultades. No sé, oye, Miriam. Lo primero de todo fue presentar el proyecto a la dirección que habíamos indagado a través de la iniciativa de la EC, ¿no? De esta figura que en concreto encima me tocó a mí hacerlo, con lo cual yo cuando lo vi y la tuve que presentar dije, es que lo tengo que tener. Pero bueno, tardé muchos más años que mis compañeros y a veces no hay que perder la paciencia, o sea que bueno, tardé, pero llegamos.
Pero es verdad que el apoyo de la dirección es muy importante, pero en este caso nosotros no hemos tenido la opción de tener recursos, no hemos tenido una figura como otros que les han podido poner, pero lo que te digo, también el apoyo del equipo del servicio ha sido importantísimo, porque si el jefe de servicio y el jefe de sección no lo apoyan, o incluso todo el equipo tampoco, no habría ido bien, ¿eh? Entonces nosotras, sin recursos aparentemente para ello, porque no hay una figura específicamente que lo haga, pues utilizamos enfermeras de las diferentes áreas del servicio para intentar entre todas, pues si es un día a la semana, pues que con que una lo hiciera un día al mes y otro un día al mes, pues lo podíamos hacer nosotras, pero no tenemos recursos y el apoyo de la dirección es: te dejo hacer ese proyecto, pero hasta ahí. Entonces, bueno, yo intento también que con los resultados podamos avanzar como otros hospitales de tener una figura expresamente para esto y no desistir en que realmente hay que hacerlo. Entonces, bueno, sí es verdad que lo más importante yo creo es el apoyo de los médicos, porque realmente ellos tienen que ver que la enfermera les ayuda, que no solamente porque les quite tiempo de hacer cosas, que también, pero la valoración geriátrica tardamos 40 minutos casi. Pues oye, igual es una opción. Por ahí, un médico igual valora fragilidad, ¿no? El índice de mortalidad y poco más. Pero si tú dices, bueno, pues le podemos evaluar este tipo de escalas, le podemos hacer un seguimiento, les podemos llamar, les podemos mirar que esté consentimiento. Bueno, algo que ellos vean que realmente les es útil a la hora del paciente y que te apoyen. Entonces, se puede hacer dentro del servicio. Luego ya al conseguir personal, pues ya depende de la dirección de enfermería de ese momento y de lo que dice Porfi también y Carolina, de los recursos. Y estamos en una época que yo creo que es mala, ¿eh? De verdad que nosotros tenemos dificultades hasta para cubrir las vacaciones. O sea que esto o lo tienes muy claro que la figura existe o no te van a poner una figura de un día para otro, pero bueno, hay que trabajar con ello y si vos estás dentro del servicio podéis dedicar un día a la semana, ¿no? Imagínate, o un día cada 15 días, que no lo sé, depende del número de pacientes y empezar a ver qué se puede hacer dentro de la reorganización propia del servicio. No lo sé. Yo en mi hospital que han empezado ahora, pues por ejemplo, lo que tú dices, la coordinadora de la sala de hemodinámica, que cada sitio empieza de una manera distinta, la que ha dicho, bueno, yo voy a empezar porque lo que dice Miriam es importante. A veces es verdad que nos tenemos que sacrificar para empezar algo, pero cuando tú, y sobre todo es importante que desde que se empieza a medir, porque si tú luego presentas resultados, eso ya sí que puedes pedir algo más, ¿no? O a veces, no sé, pues si hay un cubre jornada que algún día sobra, o si la del hospital de día, un día que tiene no sé cuánto. Eso yo creo que para empezar cada uno tendrá que estudiar un poco los recursos que tiene, ¿no? Sí. Bueno, por mi parte también agradeceros a las tres ponentes, las exposiciones han sido muy buenas y bueno, la unión entre AEC y AERBI me parece brutal y haber podido tratar la patología aórtica desde diferentes perspectivas. Nada, agradecer a todos los asistentes también y a Conchi por estar a mi lado aquí moderando. Y nada, agradecer. Bueno, hay una chica que pregunta por redes sociales, sí, tanto las enfermeras de radiología intervencionista como nosotros tenemos página web y podéis seguirnos. Además, este webinar, como se ha dicho al principio, por si alguien se ha incorporado más tarde, luego se cuelga en la página de la AEC, ¿vale? Se puede ver, incluso se puede el enlace pues difundir si queréis entre más gente, ¿vale? Y yo creo que eso, que desde luego habrá que establecer otros temas en común y hacer muchos más webinars de esto, ¿vale? Y a ver si la próxima vez alguien nos trae el proyecto de que ha empezado con la consulta de enfermería, de la enfermera de radiología intervencionista. Nosotros en mi hospital sí hay una figura parecida, pero no sé si al final persistirá, ¿no? Y era de hacía muchos años, ¿eh? Había una consulta, pues eso, que era el que llamaba a los pacientes que iban a hacerse TAC o a hacerse pruebas de radiología, pues le avisaba si había que suspender la metformina, si había que venir en ayunas. Por eso digo que hay sitios donde hay alguna figura que en un momento dado es darle otras competencias, ¿no? Sí. Y bueno, pues no sé. Cada uno Nosotros tendrá estamos a punto de abrirla, tenemos el proyecto, estamos estudiándola y la idea es abrirla igual que habla Miriam, pues un día a la semana, 2 y ir viendo. Interesante. Bueno, algo más, creo que no he visto nada más. Dice en Almería, pregunta alguien, dice, es que no dejan las preguntas, por eso digo, no sé si dice que parece que tienen una consulta. Yo creo que hay consultas, pero probablemente no con ese contenido que ha contado Miriam, ¿no? No. No, hay consultas, pero yo creo que a ese nivel, tal y como no está vino, pero bueno, llegaremos. Que al final es lo que siempre se dice, lo que dice la NAI, no dejar de hacer para hacer otras cosas. Yo creo que a veces las enfermeras tenemos muchas tareas administrativas
que no se obtienen ni resultados en salud ni tampoco son costo efectivas. Entonces, se trata de eso, es decir, esta persona que a veces son puestos que desde las direcciones de enfermería quieren quitar, pues decir, no, se va a quedar, pero porque vamos a darle otro contenido, ¿no? Es un poco una tormenta de Pero ideas. motiva y da esperanza para los que todavía nos cuesta que entiendan y valoren cierto esfuerzo y ciertas intervenciones, bueno, pues motiva que en algunos sitios ya se está poniendo en marcha. Y es verdad que da soporte luego a las que queremos empezar un proyecto. O sea que muchas gracias, Miriam, porque la verdad es que hace falta esperanza. Sí. Lo que hay que pensar, yo creo que también, y esto lo digo ya propiamente yo, que para mí esto es como si fuera ya mi vida, ya no hay otra cosa que no sea la Tabines, ¿sabes? Pero es verdad que la motivación y la ilusión y que estés convencido de que eso va a funcionar, al final tiene que dar resultados por algún lado, de una manera u otra. No sé, yo no sé, a ver, ojalá nos reunamos dentro de 3 o 4 años y os diga, oye, pues tengo enfermera, pues ojalá, pero por lo menos que hablen de nosotras, que esa figura aparezca, que los pacientes digan, oye, pues va a la consulta y se dice a los médicos. Entonces, al final, de una manera o de otra, tiene que llegar a algún lado, ¿sabes? Y aparece en los congresos, nos han dado muchos premios también, y bueno, Conchi lo sabe, a través de la también muchísimas cosas relacionadas con la TAB. Entonces, al final a alguien le hará el clic y dirá, oye, pues efectivamente hay que apostar por una enfermedad de práctica avanzada y yo quiero ser uno de esos hospitales que la tenga. Entonces, ahí estaremos, ahí eso, con paciencia y creer que el proyecto va a tirar para adelante. Eso es lo más importante, confiar en que va a salir. Y así es. Sí. Sí, tenemos que pelear porque esto cambie, porque las enfermeras tengan otro papel, porque tengamos reconocido no solo el A1, que es lo que están reclamando ahora, ¿no? Sobre todo las enfermeras catalanas, pero pues digo ellas porque son las que se han movido, las que han hecho más aquí, sino también por reconocer las especialidades, ¿no? Lo contaba antes Irene, que ella que es especialista en salud mental aquí en Andalucía y no está trabajando como especialista, ¿no? Entonces, es verdad que hay que intentar romper ese modelo de que la enfermera sirve para todo, ¿no? Y que una enfermera puede estar hoy en radiología vascular, mañana en cardiología y pasado mañana en una unidad de salud mental. Eso no es así, porque no es así con los médicos, ¿no? Efectivamente, nosotros nos esforzamos en formarnos y en aplicar una buena atención, sacrificando mucho tiempo libre nuestro, no de la jornada laboral, y eso se debe de valorar. Aparte, también te digo, el proyecto que dice Miriam, bueno, yo hice la especialidad de salud mental, a mí me encantaba ese área, pero luego conocí el intervencionismo y me enamoré también del intervencionismo. Y el proyecto de Miriam aúna mucho ciertas áreas de que se trabaja en salud mental, como en la adherencia al tratamiento, la escucha activa y el abordaje intervencionista. Entonces me parece un proyecto precioso. Está hecho para ti, Irene. Es para mí, ¿no? Está hecho para ti. ¿Sabes lo que hay que pensar también ahora, que es una oportunidad ya, porque como ya acabando, el tema del paciente, por ejemplo, que ahora para las instituciones y demás está siendo algo importantísimo la experiencia del paciente, lo que diga el paciente. Entonces, Claro. es que realmente nadie piensa, y esto porque somos Claro. enfermeras, no lo negaré que lo he dicho, pero es que nadie piensa en el paciente. Hablo de radiología intervencionista como de cardiología intervencionista. Hay que ponerse en la piel del paciente, que llegue preparado, se sienta en la sala, firman el consentimiento en la sala, no saben si es un stent, no saben si tiene un infarto, o sea, pero que estamos poniendo una válvula que vale 30.000 euros, que va a estar en la UCI 5 días, que va a estar con muchísimo gasto y de verdad el paciente sabe lo que tiene, que luego no se le siga. Entonces, por ahí a las instituciones le tiene que interesar. Y una de las cosas que nosotros estamos valorando ahora en un proyecto que nos han dado es eso, que hay tanta inversión económica antes que a las instituciones les interesa saber si la TAB es eficaz o no. A ver si estamos gastando, te voy a decir, 40, 50, 60, 70 y al año están muertos. Pero les habéis seguido para saber si el paciente está vivo y qué calidad de vida tiene. Entonces, ahí igual también tenemos un papel. El seguimiento es muy enfermero, igual que la preparación. Entonces, bueno, pues a alguien en algún momento le importará si un procedimiento se hace muchos al año. Si haces 5, igual no, pero si haces 200 TAVIs al año con recursos económicos y humanos, bueno, pues igual sí me interesa saber cómo va y realmente hay que valorar el coste-efectividad de esa intervención. Entonces, bueno, pues la enfermera es más fácil hacer la preparación, la educación y el seguimiento que al médico. Ese contacto con el paciente no es una de sus funciones fundamentales, pero si la nuestra, pues bueno.
igual por el tema de la experiencia del paciente y el paciente en el centro del proceso, que ahora mismo es como lo más, pues igual también tenéis una opción y tenemos, porque nosotros tenemos mucho que caminar. Entonces, porque efectivamente no todo el mundo tiene el proyecto que ha presentado Miriam y es lo que ella dice, todavía ellos como quien dice están empezando, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, si os parece, eso lo he dicho, ¿no? Encantado de estar aquí todos hoy y bueno, a ver si para la próxima la hacemos pronto y tenemos buenas noticias, ¿no? Sí. Pues nada, venga, Muchísimas muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.